Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenidos a este tiempo de radio y de televisión. Varias alternativas para escuchar o ver esta tertulia en la radio, en la 97.3, en la aplicación que de manera gratuita la tenéis en Play Store y en Google Play, para escuchar la tertulia en cualquier parte del mundo, y en esa misma aplicación tenéis el acceso a nuestras redes sociales o en el canal 50 de la TDT, en Canal Luz Televisión, con diferentes redifusiones. Hay cantidad de temas hoy para abordar porque el curso político ya ha comenzado, el Parlamento por fin se abrió, las negociaciones para sacar los presupuestos 2021, si es que salen, porque llevamos desde 2018, 2019, casi también 2020 con los presupuestos de Montoro, y vamos a ver qué es lo que ocurre en el año 2021. Hablaremos precisamente de eso. Hablaremos de la actuación de la Fiscalía General del Gobierno, y he dicho bien, Fiscalía General del Gobierno, tirando por tierra el propósito de intenciones de poder juzgar a miembros del Gobierno por la causa de COVID. Hablaremos también en ámbito local, y dentro del ámbito local recreativo de Huelva, porque me preocupa mucho la situación judicial que está atravesando la querella que Black Swan ponía al recreativo de Huelva por alquilar unos palcos que a su vez ya habían sido alquilados antes a esta empresa. Y sigue adelante. Y ojo, porque la indemnización podría ascender a 2 millones de euros. Daños y perjuicios que pide la empresa Black Swan. Eso por una parte. Y por otra parte está el crédito impagado. Han transcurrido ya 2 años. Estamos hablando de un préstamo que hacía Cristella de casi 500.000 euros al recreativo de Huelva. Se cumplieron los diferentes plazos. No se ha pagado ese crédito. Y ojo, porque los intereses siguen corriendo. Es que nos podemos poner entre una cosa y otra si hay una sentencia judicial que podría llevar al recreativo de Huelva, bueno, al Recre no, a los 145.000 onubenses a pagar casi 3 millones de euros, porque al final seríamos los onubenses los que pagaríamos los errores de los dos políticos que malgobiernan el Recre, a la sazón, Gabriel Cruz y Pepe Fernández. Hablaremos de todo esto. Vamos a saludar a Jaime Pérez, que es economista y concejal en el Ayuntamiento de Huelva. Jaime, bienvenido. ¿Qué hay? Muchas gracias. ¿El verano bien? ¿Todo bien? Bien. Acércate un poquito más al micrófono. Bien, muy bien. Para que Javi pueda tener un control perfecto del sonido. Y la familia bien, que es lo más importante. Bien. Bueno, una etapa rara, ¿no? Yo todavía no me acostumbro a ver la gente con mascarillas por la calle, y menos en la playa y estas cosas, ¿no? Pero nos tendremos que hacer a eso, desgraciadamente. Y va para largo, que es lo peor, Jaime. Que no es una cuestión estacional de, 2 meses, 3 meses, yo parece. Creo que este curso escolar, seguro, y ya veremos a ver el verano que viene, el tema de las vacunas, las reacciones a las vacunas, en fin. Esperemos que Pedro Sánchez no vuelva a decir que la vacuna está próxima, porque cada vez que dice eso, ¿no? La de pasa un desastre y hay que esperar y parar. Es que cada vez que sale el ministro a hablar, al día siguiente se tira por detrás. La vacuna de Oxford ha fallado. Paco Velasco, abogado, historiador. Paco, muy buenas. Buenas tardes. Bienvenido, acércate un poquito más con la silla también al micrófono, ponte cómodo. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Bueno, el verano ya que se acabe, comenzó también el curso escolar. Sí. Bueno, Enrique Arroyo, abogado, muy buenas. Buenas tardes, Paco. Encantado de tenerte otra vez por aquí. Igualmente. Segunda tertulia, después del reinicio. Y Ramiro Guinea, también abogado. Buenas tardes, Paco. Tú estás empeñado en que yo me emocione cada vez que venga a tus tertulias. Gracias por invitarme otra vez, porque, hombre, para mí es un placer estar aquí con Jaime, que nos tiramos más de un año. ¿Así? En las tertulias de Canal Luz que hacía Javier Berrio. Sí. Se fue Rafael Unquile, y nosotros éramos los fijos de los lunes. La única pareja de tertulianos que íbamos todos los lunes éramos nosotros. Y además, la gente estábamos a gusto con nosotros porque había incluso invitados, porque eran 2 tertulianos y un invitado, y había tertulianos que más que iba si estábamos nosotros. Por lo cual me agrada mucho estar nuevamente con mi amigo Jaime aquí en la tele. Aunque claro, ya no es tertuliano él, porque ya ahora se ha pasado a político, pero yo sigo estando en el lado de la tertulia. Muy bien. Bueno, pues vamos, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde vamos a comenzar? La Fiscalía General del Gobierno, la actuación de Dolores Delgado, que ha indignado a muchos fiscales. No sé si a los abogados esta actuación de Dolores Delgado os ha indignado, Paco. A mí, Dolores Delgado me indigna desde que la conozco hace muchos años. La indignación hacia ella llegó al culmen cuando fue ministra de Justicia o de Injusticia, y ya al paroxismo llegó cuando este señor que preside el gobierno, el señor Sánchez,
tuvo la desfachatez de nombrarla fiscal general del Estado, o mejor dicho, fiscal general del Gobierno. Dolores Delgado es una arribista de la política, ha sido, al menos ese era el conocimiento que yo tenía de ella, una fiscal comprometida, un compromiso que con el tiempo y con su amistad personal con el ex juez Baltasar Garzón se fue politizando hasta el punto de que sus decisiones o sus resoluciones o sus informes no me interesaban lo más mínimo en tanto en cuanto los veía manipulados desde el primero hasta el último. Y desde luego su actuación, aunque después entremos y mis compañeros también opinen sobre este tema, su actuación tanto en la causa del 8M como en las 20 y tantas causas que ha pedido el archivo de las mismas, están absolutamente fuera de lugar, y luego trataré de explicarme y fundamentar lo que digo, pero que en cualquier caso Dolores Delgado es una persona que, si seguimos la idea generalizada de que para formar juicio hay que estar bien informado, hay que buscar una rigurosa información para tener juicio, insisto, no para procurar una opinión. Para tener juicio hay que fundamentar muy bien lo que se hace y requerir una investigación, una información profunda, y eso es precisamente lo que el fiscal Navajas, un sextuagenario que está reenganchado a la vida fiscal por un favor personal que le han hecho, sea legal o no sea legal, y que está ahora dando sus frutos a favor del Gobierno, yo apuesto, no es que lo apueste, es que lo asevero, que el señor fiscal Luis Navaja ha realizado un informe de 300 páginas que vale para cualquier querella que se ponga contra el Gobierno por el asunto de la pandemia, y que ese informe no está investigado. E investigar significa informarse bien y realizar con rigor toda una panoplia de estudios, de exigencia, de informaciones, etcétera, etcétera, que no se han llevado a cabo. Y no es una opinión, la mía, es un juicio y lo puedo demostrar. Es que el titular que hemos visto, ¿no?, los medios de comunicación, el siguiente: la Fiscalía se opone a las causas más peligrosas para el Gobierno en el tema COVID. Antes de pedir al Supremo que no se investigue al Gobierno por la gestión de la pandemia, el Ministerio Público ya había reclamado el cierre de la causa del 8M y dejar en nada la investigación de la Caja B de Podemos. Lo que hemos hablado tantas veces de la doble vara de medir que conocéis muy bien en vuestro partido, ¿no, Jaime? Sí, yo desgraciadamente... en la última tertulia estuvimos aquí comentando las posibles querellas o las posibles consecuencias jurídicas que iba a tener esta pandemia, desde los puntos de vista penales, civiles, laborales, y ya dejábamos entrever, ¿no?, que el tema penal era bastante complicado, que el tema civil pues estaría entre lo complicado y lo casi complicado, y que el tema laboral parece que es el que está cobrando cada vez más fuerza en cuanto a las reclamaciones, ¿no? Y la responsabilidad patrimonial. Sí, también, la responsabilidad patrimonial, pero vendrá después como consecuencia de una resolución de los juzgados de la magistratura, ¿no?, antiguos juzgados de la magistratura. A mí lo que me crea un poco de sazón es que en este país no se investigue, como ha dicho Paco, esta situación. ¿Por qué? Porque hemos visto como en Italia se ha hecho un seguimiento de la consecuencia de la pandemia y de la gestión de la pandemia. En Estados Unidos, que no está Donald Trump precisamente santo de devoción de casi nadie, ¿no?, pero se ha hecho un seguimiento. Allí tienen otros tipos de controles, ¿no?, a través del Congreso y de otras instituciones, del legislativo. Pero aquí en España parece que esa figura del investigado, que era el imputado antiguo, tiene tanta pena de telediario que directamente la Fiscalía, en la mayoría de los casos, dice que no se impute, pero simplemente porque no haya esa pena de telediario, porque también hemos pervertido esa palabra de la imputación. La imputación no significa la presunción del delito, sino encima es darle una mejor defensa a la persona a la que imputas, ¿no? Pero como se ha hecho esa perversión de estas circunstancias, al final esto lleva al descrédito de la justicia. Yo creo que estamos en el descrédito de la política, ese ya lo teníamos per se.
ahora tenemos el descrédito de la justicia. Ha habido una pequeña rebelión de los fiscales, sí, cierto, que no sé en qué quedará. Es verdad que no pinta bien. El nombramiento de Dolores Delgado tiene además un precedente, y es que en campaña electoral, ¿os acordáis aquel lío que se hizo Pedro Sánchez sobre que el gobierno manda en la fiscalía? Sí. No, prácticamente le traicionó el subconsciente, que ocurre en todos los gobiernos, que no digo que este sea el primero, pero coño, disimúlalo un poco, claro, ¿no? Por lo menos, ¿no? En fin, yo creo que esto lo hemos visto. Además, este gobierno es especialista en dar órdenes para que se cumplan. Le pasó a Edmundo Val, antes de pasarse a Ciudadanos, pues sufrió en la abogacía del Estado, pues que le tiraron atrás un informe contra el caso de Cataluña porque ahora no convenía, y ahora le va a pasar a los fiscales, ¿no? Desgraciadamente. No ayuda al crédito de la justicia, ni a que yo creo que este caso COVID podría ser precisamente un ejemplo de gestión o un ejemplo de transparencia, y se ha convertido en todo lo contrario. Desde el mismo momento que no se cuentan bien a las personas que fallecen, que ya me parece grave, desde el mismo momento en que de pronto se pronuncia el 5 de junio que hemos vencido a la pandemia y la pandemia está aquí otra vez. Es decir, esto es un disparate y un dislate propio de un gobierno que gobierna sin presupuesto. Luego hablamos de eso, pero sí, lo definen muy bien. Es decir, un gobierno que gobierna sin presupuesto, un gobierno que está ahí por gobernar. Sí, tengo ganas de entrar en ese tema porque me parece mentira que llevemos 3 años con los mismos presupuestos, que este señor no haya sido capaz de sacar unos presupuestos, pero eso en el próximo tema. A recordar, Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia, fue la señora que en el Congreso de los Diputados hizo aquella declaración diciendo que la prisión permanente revisable era una pena inhumana para aplicar a violadores y asesinos de niñas, ¿no? Que trajo mucho revuelo. Esta es la señora que Pedro Sánchez convierte en la fiscal general, digo bien, del gobierno. Enrique, la lectura. La lectura de la fiscal general del Estado, a mí no me sorprende nada. Cuando vi el nombramiento, yo sabía para qué era. Es decir, esta señora es como si fuera el gran can del gobierno, que lo tiene amarrado aquí y lo protege, ¿no? Es algo. Pero bueno, eso tiene jurídicamente, que es donde me gusta atacar sobre todo este gobierno, porque es lo más antijurídico que yo me he echado a la cara. El gobierno se salta la ley a la torera, la vulnera, la rompe, la trunca. Eso es cargarse a la soberanía nacional. Lo que estamos... Espera, déjame concluir. Bueno, ahora te lo digo. Un caso, ¿no? Caso de que estamos creando un estado de alarma continuo. No, yo no estoy creando ningún estado de alarma continuo. Dime alguno. ¿Que dónde? Marlaska. Eliminar a un oficial alto, de alta graduación, de la Guardia Civil a lo largo de una instrucción. Eso es una prevaricación, y lo digo así, el 404 del Código Penal. Prevaricación. No, lo que pasa es que ahora mismo no se le puede imputar directamente a Marlaska, sino a Marlaska hay que limarlo por la base, porque evidentemente ni un secretario de Estado ni la directora general de la Guardia Civil va a eliminar a un coronel, que no estamos hablando de un mando, de un oficial, estamos hablando de un jefe que estaba a un escalafón por debajo del generalato, a lo largo de una instrucción que además afectaba directamente al gobierno. ¿Quieres más ejemplos, Ramiro? ¿Dónde está la alarma? Yo lo siento, pero mientras no tenga una sentencia firme, no hay delito ninguno. Pero yo voy más allá, porque al fin y al cabo, ahí es donde voy. Bien. Pero vamos más allá, yo voy más allá, Ramiro, porque el nombramiento de Dolores Delgado y esa manipulación que está teniendo del Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal hay que decir que es una figura que está ubicado dentro del Poder Judicial, aun cuando tiene su estatuto propio, es autónomo dentro del Poder Judicial. Y lo que está haciendo el señor Sánchez es romper la equidistancia entre los 3 poderes constitucionales, porque está manejando uno de los brazos más importantes que tiene ahora mismo la justicia en España, que es el Ministerio Fiscal. Que ahora sí digo una cosa, yo estoy con lo que ha dicho antes Jaime, y tampoco es tan descabellado en un momento determinado sesgar la vía penal para las pretensiones. Vamos a ver que la vía penal, como se dice en derecho, es la última razón que hay en derecho. Es decir, miren ustedes, iniciemos procedimientos administrativos antes, y cuando veamos que existen verdaderos visos de delito, procedamos a lo que es la vía penal. No lo hagamos al revés. Pero ¿por qué todo el mundo jala antes de la vía penal cuando es la vía más dura que hay en derecho y unas consecuencias que son tremendamente duras? ¿Por qué?
¿Por qué es la vía penal? Porque no iniciamos el procedimiento administrativo. Inícienlo. ¿Esa también la tiene que iniciar el fiscal, Enrique? No, evidentemente no. Es que lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo que en un momento determinado yo no estoy valorando el sesgo de entrada en la vía penal. Estoy diciendo lo que ha hecho Sánchez con colocar a esta señora como ministra como fiscal general del Estado, porque yo no soy como los demás que la califican fiscal general de gobierno. Yo la califico fiscal general del Estado. Y es una ruptura del equilibrio de poderes. Bien. Podrás decir lo que tú quieras, pero oye, mi opinión. ¿Esto es una novedad? Tan claro y tan golpeante, sí. Ya entramos con un elemento subjetivo. Hombre, no, creo que Rajoy, golpeante, sí. Creo que Rajoy también nombró él a los fiscales generales del Estado, ¿no? No los nombró él, vale. No. Zapatero tampoco los nombró. Probablemente sí, si es el padre de Sánchez, Rajoy probablemente sí, pero sí. Zapatero no. De Rajoy no recuerdo yo que nombrará ningún fiscal general. Nombrarlo, se reunieron los fiscales y los nombraron. Venga, Enrique, por Dios, es una cosa que está nombrando el gobierno siempre, pero ¿dónde estaba tan claro eso? Esta sí es claro. Esto sí es claro. Una ministra de Justicia, que ahora estamos poniendo la lupa, me parece estupendo. Que haya sido un error político el nombrar a una persona que haya sido antes ministro de Justicia. Hombre, ¿te parece? Error político, ¿vale? Error político. Y jurídico. No, mientras ustedes no me acrediten a mí nada, aquí no hay nada. Estás rompiendo el equilibrio de los poderes, vuelvo a repetirlo. La prueba es que en la votación hubo suma y menos. Estuvo muy equilibrado. No fue por unanimidad, como en los casos anteriores. Pero también me llama mucho la atención el que aquí pongamos la lupa en el Ministerio Fiscal. Todo el santo día en el Ministerio Fiscal. Hasta que no llegue la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que nos anuncian por ahí, Ramiro, y el fiscal instruya, ¿vale? El fiscal es una parte más del procedimiento. ¿Pero quién está atacando al fiscal? ¿El Ministerio Fiscal? Estamos atacando a la figura del fiscal general del Estado. Estáis diciendo que el fiscal ha politizado, no el Ministerio Fiscal está archivando. Por cierto, yo no me he leído los 300 y pico de folios. Los fiscales de a pie, los fiscales, yo no tengo ninguna queja con ellos, todo lo contrario. Son profesionales como lo que un pino. Enrique, de hecho, no generalicemos. Pero estamos hablando del fiscal. Estamos hablando de una cosa en concreto. Estamos hablando de la petición de archivo de una serie de procedimientos que han iniciado unos particulares. Y me parece, yo no he leído ni he entrado en profundidad, pero a lo mejor es que no tiene visos penales, por eso ha cogido el fiscal informado. Pero que yo no estoy valorando del fiscal que ha hecho el informe, estoy valorando la figura de la fiscal general del Estado, anteriormente ministra de Justicia e integrante del Ejecutivo, que me está pisando un poder con otro poder. Yo creo que ha estado en mítines del Partido Socialista. Que era ministra. Bien. Pero dime tú ahora mismo, en la historia democrática de España, ¿quién ha hecho eso? Ni Felipe González, ni Aznar, de esta forma. Siempre ha habido polémica a la hora de nombrar a los fiscales generales del Estado y nadie se ha molestado en modificarlo. Pero Ramiro, dime qué fiscal general del Estado en un momento determinado ha sido anteriormente ministro de Justicia. No, eso sí. Pero es lo que estamos criticando. Pero que han sido cuestionados todos los que han sido nombrados. Vamos, nada más que tendríamos que pena que el meter el ordenador. Evidentemente, pero no era tan claro como eso. Que de ministro a fiscal ni de fiscal a ministro. Bien, nunca. Un error político puede ser. Es que esas son profesiones que nada más que deberían ser unidireccionales, no bidireccionales. Porque ahora, ¿quién se fía de Marlaska si vuelve otra vez a la Audiencia Nacional? No, ni de ¿Quién se fía de ese hombre? Ni de Marlaska, ¿Quién se fía de ese hombre? Y una causa que pueda haber el del Partido Popular. Sí. ¿Con qué objetividad puede tener ese hombre ese? Totalmente de acuerdo. Es que esto no está fácil. En los países anglosajones, el que se quita la toga, ¿no? O dicen las puñetas, con la peluca, ¿no? Las puñetas, ¿no? Se no vuelve. Claro, que no puede volver. Es que no debería estar prohibido. Paco. Bueno, yo le voy a contestar a Ramiro. Bien. Y voy a contestarte con fundamentos. Yo sí me he leído en una primera lectura esos 300 folios del fiscal. Y de esa lectura primera, ya te digo, y lo sostengo, y lo fundamento, que ahí no ha habido investigación, que es el primer punto a tasar de un informe fiscal para decir si hay o no hay delito. Oiga, usted investigue. No. Paco, el que investiga es el juez instructor. No, vamos a ver. El fiscal puede abrir una diligencia de investigación previa y si el fiscal entiende que eso constituye delito, investiguela usted. Estamos acostumbrados en los juzgados de Huelva, no te tiene que llamar a Madrid, que el fiscal hace Bueno, pero vamos a ver. Violencia de género y sobre la marcha, sin ninguna investigación, si ves que no es constituido delito, auto sobre instructivo. Pero, ¿sí o no? Sí, pero bueno. El que investiga es el juez de instrucción, no el fiscal. Pero vamos a ver, yo soy fiscal. Y yo le exijo al fiscal que cumpla lo que dice el Estatuto Fiscal. Y el Estatuto Fiscal dice, entre otras cosas, es que lo he apuntado para que no se me olvide el artículo. Dice el artículo 500...
no lo voy a decir ahora todavía porque me lo voy a reservar. Voy a ir primero respecto al 8M, a la torticera manifestación del feminismo ideologizado que propició, potenció y nos metió por los ojos y por la cara el gobierno actual del señor Sánchez. Vamos a ver, una manifestación tiene que hacerse y organizarse a través de una solicitud previa, ¿cierto? No hay duda, ¿no? Si yo no pido la solicitud, no me la dan. ¿Qué plazo dispongo para hacerlo? 10 días, máximo. ¿Qué es de urgencia? 24 horas. Le pidió el señor Franco, delegado del Gobierno en Madrid, al Ayuntamiento un informe sobre la procedencia de esa manifestación. ¿Tú lo sabes? No. Yo sí lo sé, no lo pidió. El Ayuntamiento de Madrid no lo evacuó porque no se lo pidieron. Es más, si se lo hubieran pedido, se hubiera callado, hubiera adoptado el silencio administrativo porque era asunto resuelto. Iba a ser sí o también. Pero digo más, ¿sabía el gobierno en esa fecha, el 8 de marzo, lo que había sobre la pandemia? ¿Lo sabía? ¿Tú lo sabes? Yo no. Lo sé. Yo me he documentado y puedo asegurar y justificar y documentar que había. ¿Lo sabía el CNI? Por supuesto que lo sabía, porque si no, a toda la cúpula había que echarla a la calle por inercia, por incompetente, por inepta. El señor Franco, delegado del Gobierno en Madrid, ¿acudió a esa manifestación? Sí. ¿Acudieron miembros del Ejecutivo? Sí. ¿Dictó una resolución para la cual tenía un plazo de 72 horas prohibiéndola? No. Tenía un plazo de 72 horas el señor Franco, y ahí sí me remito al artículo 513 de la Ley Orgánica 9 de 1999, que dice que en 72 horas, desde que se solicita, tiene que resolver. ¿Resolvió? No. ¿Y por qué no resolvió? Porque no cumplió su deber administrativo de resolución. ¿Y por qué no cumplió su deber administrativo de resolución? Porque sabía que iba a prevaricar desde la A hasta la Z. Porque eso lo sabíamos cualquiera que estemos informados mínimamente por la prensa y por las leyes de lo que iba a ocurrir. Si eso no es ningún misterio. Y si un currito como yo, un pobre abogado y un pobre historiador, conoce esas circunstancias y las documenta, ¿qué clase, qué puñeta de investigación previa, qué diligencias previas ha llevado la Fiscalía? Ninguna. Estaba predispuesto, y eso sí, yo digo que previamente ya afirmo que es un supuesto delito de prevaricación. Por parte de la Fiscalía, por archivar, y por parte del señor Franco, por no resolver. Y no resolvió porque sabía que lo iban a acusar de lo mismo. Y entonces, ante esa circunstancia, no resuelvo. Y la resolución tácita, guste o no guste, lo sabe el fiscal, y lo sé yo, y lo sabemos todos, es una resolución, por muy tácita que sea, pero no convenía. Y con respecto a los 300 folios que he hecho en prima facie de esta lectura, yo digo que ese informe vale para cualquiera de las 20 querellas que han sido que quieren ser archivadas. Pero oiga, pero si es que aquí hay muchos motivos para estudiar y para analizar y para mínimamente investigar. Y a mí me enerva, pero no como concepto jurídico, sino como concepto semántico, me saca de los nervios que lo que has dicho, yo lo sabía también, pero me enerva y me ha enervado siempre que los fiscales hagan así, pum. No, eso es una falta de profesionalidad, eso es una falta de rigor, es una falta es un asunto que no se debe permitir. Y el otro día yo arguí y nombré y apelé a la categoría profesional del magistrado Enrique Clavero, porque ese señor no hace eso, ese señor se lo mira, se lo remida, se lo estudia, y cuando llega al juicio se lo sabe mejor que el abogado defensor o mejor que el abogado de la acusación y mejor que el fiscal. Eso es un profesional. Los demás pues son funcionarios que van a cobrar y que hacen un papel. A mí eso no me vale. Y menos y más lo exijo, más lo reclamo de la señora fiscal y al PSOE que la nombró, porque las tentaciones de nombrar un fiscal afín al gobierno, es verdad, ahí te doy la razón, son propias del partido que gobierna. Pero el descaro, la poca vergüenza, la tentación totalitaria que demuestra el PSOE,
no lo ha hecho nunca el Partido Popular. Os recuerdo no a Dolores Delgado, os recuerdo a Eligio Hernández, al que llamaban Pollo del Pinar, que era un sicario del poder gubernamental. Que esa tentación está tan arraigada en el PSOE como el clientelismo lo es al caciquismo gubernamental, por supuesto, del propio Partido Socialista. Y si eso no son argumentos para que la fiscal general me ponga una querella, aquí estoy, que me la ponga. Sencillamente que me la ponga. Ya veremos quién la gana. De todas formas, yo creo que centrarnos en el tema del fiscal, en nuestro procedimiento penal, el que ha puesto la denuncia también tiene algo que decir. Es parte. Es decir, que las diligencias de investigación las puede pedir o la Fiscalía o la acusación pública o la acusación particular. ¿Vale? Y luego va a ser un juez el que determine el archivo o no, por lo cual igual estamos adelantando la cuestión. Y si el juez dice que se archive, luego nos queda una segunda instancia para recurrir y cabe la posibilidad de que le diga, oiga, instruya usted y luego veremos. Hay una cosa que se te va, y es que la gran mayoría de las querellas no son individuales, sino son acusaciones populares. La acusación popular tiene un estatuto diferente a la acusación particular y diferente al Ministerio Fiscal. Es más, hay muchas veces que el Ministerio Fiscal es corregido o no corregido, sino simplemente que es sobrepasado en diligencias que pide las acusaciones populares e incluso más que las acusaciones particulares, con lo cual todavía está por ventilarse. No, sí, de eso soy consciente, pero te voy a hacer el argumento a contrario que se hace en derecho y se hace en las dictas. Dolores Delgado hubiera firmado, o Luis Navaja en este caso, hubiera firmado este archivo en un asunto en el que hay 50.000 muertos, en el que hay muchos que han salido de la muerte, pero que sufren secuelas gravísimas. Si el gobierno hubiera sido del PP, no se lo cree nadie. Pero la pregunta es, ¿cuál es el fundamento de las querellas que se presentan? Porque es que también, mete, por ejemplo, querellas por homicidio, yo no le veo imprudente, el pico jurídico homicidio por imprudencia. Yo no lo veo. Muy bien. Yo no lo veo. Los abogados que han firmado cada una de las querellas piensan lo contrario. Y te aseguro que he leído algunas de esas querellas. Yo no veo. Están fundamentadísimas. Fundamentadísimas. Además, perdona, estás mirando mientras hablabais. No es el primer caso de ministro a fiscal general del Estado. Javier Moscoso fue ministro de Presidencia con Felipe González y luego pasó a ser fiscal general. Lo que pasa es que no fue inmediato el tránsito. Pasaron unos años y a los años pasó a ser. Fue limado también, no fue directo. No de un sitio caliente para calentar otro. Bueno, vamos. Y hay otro, perdón, que es el de vivimos tiempos muy convulsos, Enrique. Ya lo veo. Del camino. Una nueva realidad. No tengo el apellido en la boca. Vamos con otro asunto. Una nueva normalidad, ¿no? Sí. Me recuerda a una película. Que casan dos titulares también que hemos leído en medio y vamos a desmenuzarlo. Por una parte, la Junta de Andalucía enterró ayudas por 80,5 millones de euros en una empresa que valía €1. La Fiscalía ve indicios de malversación en una nueva causa con 37 excargos de la etapa socialista de la Junta de Andalucía. Esto llevamos 13 años hablando de esto, 13 años, desde Mercasevilla hasta ahora, lo que ha pasado. Y por otro también, son noticias que pueden casar, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avala que la juez Núñez, estamos hablando de la juez Bolaño, no instruya las macrocausas de la corrupción del PSOE. La juez María Núñez Bolaño no instruirá ninguna de las macrocausas de corrupción que afectan a los anteriores gobiernos andaluces del PSOE que están tramitando en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que ella es titular. Ni tampoco el centenar largo de piezas desgajadas del caso ERE, ni el fraude millonario de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía en la etapa de los gobiernos socialistas. Tampoco instruirá las macrocausas relacionadas con la agencia IDEA de la Junta, ni el caso Avale. Es decir, que queda absolutamente fuera de todo. Para mí, al menos, buena noticia esta. No sé para vosotros si es buena noticia, Jaime. Este es otro caso parecido. Es decir, la Junta de Andalucía, en la etapa dura de Susana Díaz, nombra de consejero de Justicia a Emilio Lleras, que era el fiscal que tenía que perseguir las causas. Sí. O sea que
Estamos otra vez. No, sí, el Partido Socialista utiliza muy bien los recursos al marido de la señora Bolaño le dieron... cuidando del gallinero. Los políticos de taño de PSOE utilizan muy bien los recursos. Es una cosa, pero bueno, aquí sí es verdad que el caso este creo que es de un pueblo, ¿no? De Mairena, ¿no? Está relacionado con... Es Málaga, una empresa de Málaga. Una empresa de Málaga. Es que hay otro que ha surgido en Sevilla. Es que van surgiendo casos. Relacionado, es que va a haber varios. Es que van a ser casos. Y atentos a las fake news, ¿eh? Que también están saliendo ya, que algunos casos que están saliendo por ahí son noticias falsas, ¿eh? No, pero el caso concreto este de Málaga y el caso concreto de Sevilla son casos reales, se están persiguiendo, incluso depende de dónde lo leas, hay imputados y hay detenidos, incluso en el caso concreto del pueblo de Sevilla ha habido ya detenidos, detenciones. Esta noticia que acabo de leer... Un exalcalde detenido en Sevilla por el asunto este. Lo que sí parece bastante claro, y yo lo noto, antes ha dicho Ramiro mi vuelta a la política, yo lo noto afortunadamente en los informes de la intervención de las administraciones, que ahora son perfectos. Mira, yo siempre yo cuando fui diputado provincial del año 2003 al 2007, pues me enfadaba mucho que los informes de intervención del ayuntamiento fueran muy minuciosos, que cuando gobierna perdóname la expresión, es una putada, ¿vale? Y cuando yo iba a la Diputación, pues veía que el interventor de fondo de la Diputación tiene a bien informar que el expediente tal cumple con la legalidad. Y ese era el informe que se emitía. Y yo siempre decía lo mismo, cuando intervenía, yo decía que a ese informe le faltaba la coletilla de estaría bueno, ¿no? Porque claro, si no lo cumple ya sería la releche, ¿no? Entonces, ahora sí, los interventores y los funcionarios en general, me parece que han recuperado su autonomía. Espero que también lo recuperen los jueces y los fiscales a las altas instancias. Yo creo que a las instancias de provincia esas situaciones no llegan, pero me refiero que los funcionarios están haciendo valer los controles. Y estos casos están surgiendo en la mayoría de los casos, pues bien porque la Cámara de Cuentas hace la investigación. Ojo a los informes de la Cámara de Cuentas. Sí. Ojo, importante. Que hay 3 o 4 y hay uno que afecta a la Diputación de Huelva, que puede ser peligroso no tanto en las consecuencias penales como en las consecuencias administrativas, porque hemos visto en el caso, por ejemplo, de Artur Mas, como ha sido la Sindicatura de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Cataluña, la que le ha exigido una responsabilidad por una mala gestión de 5 millones de euros. O sea, que cuidado, que cuando se gobierna se toman decisiones, pero esas decisiones tienen unas consecuencias económicas y si no se han tomado cumpliendo con las normas administrativas, tiene unas consecuencias para quien las toma, y eso me parece lógico, porque lo digo porque, por ejemplo, en esta provincia hemos perdido una caja de ahorro y no ha tenido consecuencias. Yo no digo que se haya hecho bien o mal, pero a mí me hubiera gustado que se hubiera investigado, porque esta provincia tuvo una caja de ahorro que era un instrumento financiero importante, y de pronto ha desaparecido y se fusionó con la Caixa, y aquí después ya no supimos nada más. Entonces, estos casos están surgiendo, Paco, por esa vía, y me parece bien. Y luego, en el asunto de la jueza Bolaño, hemos visto como, y yo conozco al abogado que ha llevado la mayoría de las piezas de los casos de los ERE, han encontrado en muchos casos dilaciones que rayaban lo exasperante, lo cabreante, o dilo como quieras, por no meterme yo en Honduras, que no conozco, ¿no? Pero aquí se han dejado pasar plazos en muchos casos, y la sentencia más importante que retrata el caso ERE fue la sentencia madre, que es la que dice que esto fue dijo Griñán que no hubo un gran fraude, sino que hubo un gran descontrol, ¿no? Y simplemente por ese titular, Griñán se merece los 6 años, eso es los que ha sido condenado, ¿no? Sí, pero los 6 años de cárcel para el presidente de la Junta de Andalucía no finiquita la corrupción de los seres, que esto va a continuar y van a salir más casos. Para nada. Bueno, ya si a esto le unimos la fotito de este verano del ministro de Justicia en Bañadó con uno de los condenados en Bañadó, me parece que esto... Paco, para ti ha sido buena noticia. ¿Ha sido buena noticia que la juez Núñez Bolaño esté ya apartada? Vamos a ver, como se dice vulgarmente, a la fuerza ahorca. A esta señora oficialmente ha renunciado. Ahora bien, por eso digo a la fuerza ahorca. ¿Por qué? Porque es cierto que la Fiscalía Anticorrupción, todos los fiscales anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
exigieron un informe sobre el comportamiento jurídico de esta señora. Se hizo y al cabo el Consejo General del Poder Judicial consideró que no había ninguna irregularidad grave. La señora tomó una baja laboral, una incapacidad laboral temporal de 11 meses y al cabo de la misma ha vuelto a su titularidad. Los casos los estaba llevando un compañero de apoyo y ella ha delegado la instrucción de todas las causas que quedan en él, con lo cual se ha desentendido de las mismas. Pero hechos probados. Y también me he leído esto a fondo. Esta vez no es una primera lectura, esto es a fondo. La señora Bolaños sustituye a la señora Alaya. La señora Alaya es un ejemplo de valentía personal, de sapiencia jurídica y de conocimiento procesal. La han querido colgar, la han querido vilipendiar, la han querido triturar y por suerte o por desgracia, por suerte para ella seguramente, pero por desgracia para quienes confiamos en la justicia, al menos yo lo hago ciegamente en toda la justicia, pues se fue a la audiencia de Sevilla. Muy bien, es su derecho, como el caso de Enrique Clavero, que pasa del 6 a la audiencia provincial en Huelva. Es su derecho y es su privilegio. Entonces, ¿qué ocurre con ella? Que despedaza, hace pedazos, en 1000 piezas, en 100 piezas, el asunto de los seres. Y el asunto de los seres es el asunto de malversación, de prevaricación, de robo institucional más grande que ha habido en la historia de España. Nunca antes, ni siquiera con los Austrias, ni siquiera con los Borbones, ni siquiera con la Primera o Segunda República, ni siquiera con el franquismo, ha habido un latrocinio institucional de la magnitud de los seres. ¿Y se podría titular como organización criminal? Desde mi punto de vista, presunta organización criminal, para mí, alberga pocas dudas. Y ahora voy a los puntos para que Ramiro no me riña. Punto uno. Coincide la sustitución de Alaya por Bolaños. Coincide. ¿Era Bolaños una juez especialista en penal? No, era especialista en derecho de familia. Pegó un salto cualitativo que no pongo en duda la legalidad porque eso sí que lo desconozco. ¿Era amiga la señora Bolaños del señor fiscal Emilio Llera, consejero de Justicia? Sí. Según ella, no. Según Emilio Llera, no. Pero según el marido de la señora Bolaños, no solo él era amigo de Llera, sino que era íntimo amigo de Llera. No había, y claro, hay que fastidiarse porque la mujer del amigo no es amiga ni siquiera conocida de Llera. Simplemente es... Salían a zona de puntos, pero no se conocían. Exacto. Seguimos con esto. El señor Emilio Llera, el señor marido de la juez Bolaño, que era un médico forense. Y de la noche a la mañana, coincidiendo en el año, creo que fue el 2015, con el ascenso de Bolaño al número 6, a él lo nombran director del Instituto de Medicina Legal. Oiga, ¿y este salto cualitativo tiene algo que ver? ¿O es una pura coincidencia? Dada la íntima amistad que él considera y reconoce que tiene con Llera y Llera no rechaza. Pero voy más allá. ¿Quién se beneficia? Cui prodest. ¿Quién se beneficia de la juez Bolaño en el número 6 y del ascenso al Instituto de Medicina Legal de su marido? Se beneficia el fiscal, el que era fiscal general y sigue siendo, el que era fiscal entonces, general de Andalucía, y ahora es fiscal otra vez, pero entonces era consejero de Justicia. Oiga, ¿y quién gobernaba la Junta de Andalucía en esa fecha? Susana Díaz. Y Susana Díaz no era del PP. Susana Díaz era del Partido Socialista, como lo era Griñán y como era Chávez. Y Susana Díaz tampoco sabía nada. Yo digo, lo afirmo, lo asevero y lo publico y lo difundo, que para mi juicio, no para mi opinión, la cabeza pensante de estas coincidencias era Susana Díaz.
así, Susana Díaz. ¿Y ahora qué pasa? Que la señora Bolaños vuelve a su titularidad y se desembaraza de lo que le ha causado tantos problemas. Y las piezas están ahí, pero ¿qué pasa? Que muchas de ellas han prescrito. Y individuos, sujetos políticos, hasta aquí, de corrupción, han salido impunes. Que también estén en otras piezas, bueno, hay que verlas. Apunto también, añado que aquí tengo yo esta anotación, una cuñada de la juez Bolaño, es la encargada de los pagos de la agencia IDEA. Esta noticia de 2018, en fin, para que todo quede en familia, todo enchufado. Enrique. Yo voy a romper una lanza a favor de Bolaños. De Bolaños. Pero no voy a romper una lanza a favor de Bolaños respecto a su condición política ni su vinculación, porque ahí no voy a entrar. Voy a entrar simplemente en una cosa. Mira, hay un parangón entre las macrocausas y la política histórica, hay un parangón, y eso lo da Napoleón. Napoleón decía, cuando queramos descubrir algo, hagamos comisiones. Cuando no queramos descubrir algo, hagamos comisiones. En la justicia ocurre algo parecido. Cuando salen las macrocausas estas, que entiendo yo que es una pérdida de tiempo porque son tan inmensas, y un juzgado, tal y como está establecida la justicia, no es una cuestión para dedicarse en exclusiva a esa macrocausa, porque tiene miles de causas que puede tener un juzgado de instrucción. ¿Es verdad o es mentira? Lo digo para que luego no me apostille. Es decir, claro, y luego... no, pero ahí tuvo su... Okay, yo estuve personado como consecuencia de también los cursos de formación, y aquello también era venía con otra macrocausa. El juez en aquel momento también cogió, los dividió. Los dividió, que creo yo que es acertado, porque los divide, intenta el reparto del turno y hace que todos los juzgados conozcan esta misma causa. Luego, por lo visto, cuestiones de distribución entre ellos, volvió otra vez a lo mismo al juzgado de origen. Evidentemente, para que te des cuenta el trabajo que tiene que desplegar un juzgado para atender ese tipo de causas. Si tú te metes en un juzgado de instrucción en Sevilla con esa macrocausa y la señora Alaya, que ahí no comparto yo con ella esa opinión, lo único que empieza es a excavar y ahí metiendo todo en el mismo sitio. Es normal que prescriban los delitos. Es que es normal. Es que tú no puedes meter una causa con 800 o con 1000 personas. ¿Tú me quieres decir que un día, si algún día, que yo creo que no llegará, a celebrarse ese juicio donde te vais a la maestranza de Sevilla a celebrar el juicio con todos los imputados? Porque 800 o 900 imputados, todos metidos allí, ¿dónde me los va a meter? Es que hay que tener, primeramente hay que tener una conciencia de que cuando hay que investigar estos asuntos, se investiga muchísimo mejor cuando se separan, que no son piezas, sino que son procedimientos, porque eso es acumulación de procedimientos. Se separan los procedimientos y se investigan individualmente. Probablemente la maquinaria procesal hace que se investigue y se cierre antes que no esas macrocausas, hombre. Tú imagínate lo que es eso. Si aquí en Huelva, cuando ha habido a lo mejor una macrocausa de 16 partes, que lo hubo una vez aquí, que nos tiramos 15 días en un juicio de medio ambiente en la audiencia provincial, y allí los abogados solo ocupábamos la mitad de la sala de la audiencia provincial, de la sección primera. Tú te puedes hacer una idea dónde se tienen que meter, dónde se meten allí en Sevilla para celebrar ese juicio. Observa, Enrique, que yo no he dicho piezas separadas. ¿Qué es lo que se tenían que haber hecho? Piezas separadas. Yo he dicho despedazar. Y despedazar es coger las piezas y meterlas en el cajón. Eso es despedazar. Pero que no son piezas, Paco, son procedimientos independientes. Que te estoy diciendo... La pieza separada es otra cuestión. Que por eso te he dicho que yo no he dicho piezas separadas, he dicho despedazar. Y yo he cogido procedimientos y pumba, cajones, cajones y cajones. Y se me olvida. Yo no le riño, don Francisco, le tengo mucho respeto. Pero rebajar el tono del discurso también creo que es bueno. Vamos a ver, Paco, es que muchas veces vivimos en una política de cerillos. Pega el fogonazo y luego se va y no pasa nada. Aquí en Huelva tuvimos piezas, yo también estuve defendiendo a una de las piezas estas de los cursos de formación. Y lo dividieron. Y hay que recordar que todos terminaron archivados. Todos. Aquí, en Granada, en Jaén, en Málaga, donde se abrieron todas esas piezas, todos quedaron archivados. Pero claro, el fogonazo ya se había pegado. Y la pena de banquillo la había sufrido más de uno. Aquí hubo un alcalde de una localidad costera que le costó, que yo creo que ha sido el único que dimitió, y le costó el cargo. Y no está ahí. Pero todos terminaron archivados. Y luego, dado que estamos aquí tres abogados,
creo que coincidiréis conmigo de que eso de que la jueza Bolaños, que por cierto, su primer destino, aparte que era compañera mía de clase en Derecho, fue Ayamonte, que le metieron una causa en el Consejo General del Poder Judicial, que lo han archivado, no han acordado nada contra ella, ¿vale? Está ahí, ¿eh? Eso que le pongan un hash, un juez de adscripción territorial, no es ninguna garantía, porque el hash, cuando coja una plaza en tal sitio, digo, tararí que me voy, y el juzgado se queda con ella sola. Así que no es ninguna alegría que hagan esas cosas, ni el procedimiento está. Lo que hace falta es esto. Ni jueces ni nada. Hace falta esto. Si ese juzgado lo refuerzan con los medios que haga falta, con los medios informáticos que hagan falta, entonces funcionaría la justicia de maravilla. Pero es que no hay dinero para llevar una macrocausa. El juzgado de Huelva, ese que llevaba la macrocausa esta, que se dividió en 21 expedientes, que le cogió además con el tema del recreativo, ese juzgado estaba el pobre hasta aquí, porque conservó los mismos funcionarios que tienen el resto, tenía las mismas guardias. Mientras no invirtamos en justicia, da igual que nombre el PSOE a la fiscal general del Estado, da igual que el fiscal jefe sea amigo de Susana Díaz, da igual. Aquí hace falta que alguien venga allá y diga, vamos a invertir dinero en justicia, porque todos estos planes de justicia que están ahora hablando últimamente, que van a aprobar, que si ahora nos dejan entrar los juzgados, que nos entran, van a coste cero. Las últimas reformas que se han hecho en justicia van a coste cero, y así no podemos avanzar. Mira, Ramiro, perdona, lo que tú estás diciendo para mí es un axioma, no admite ni discusión. Pero ese axioma sobrevuela sobre todas las causas, sobre todos los procesos, sobre todos los juzgados, sobre todas las provincias, sobre todas las comunidades. Eso es el sustrato en el que nos movemos, o la superestructura que nos aplasta. No, el problema, que bien lo has dicho, yo lo comparto, es que dentro de las mermas materiales que tenemos está la capacidad subjetiva del juez, del secretario de Justicia, del letrado de Administración de Justicia, del fiscal, de hacer su trabajo bien hecho. Esto, que yo también he visto, eso para mí es una barbaridad. Y yo eso lo condeno, pero desde la A hasta la Z. ¿Por qué? Porque se va contra el derecho a la justicia. Y el derecho a la justicia es la columna vertebral de la Constitución. Yo voy más allá. Evidentemente lo que habéis dicho los dos en este tema es palabra de ley y es así, pero yo voy a hacer pupa. ¿A quién le interesa que la justicia funcione? Es que esa es la pregunta que resuelve toda esta cuestión, porque la justicia es la hermana pobre de todas las administraciones públicas. En la justicia es donde menos presupuesto hay. La justicia es la que menos atribuciones y la administración que menos avanza. ¿A quién le conviene la justicia? Jaime antes ha dicho una palabra que me ha hecho mucha gracia, que es verdad, porque además lleva toda la razón del mundo. El imputado, la misma palabra lo dice, lo define, es cuando a alguien se le achaca algo. Cuando a alguien se le achaca algo, lo más normal es que ese alguien se defienda, que es lo que ha dicho Jaime. Cuando uno se dice que es imputado, no es una ofensa, es que es mal, está dando la oportunidad a defenderse. Pero cuando hablamos de investigado, y esto lo hizo el PP, y permitidme, el peor ministro de Justicia de la historia de España, es el que modificó esa ley. Hizo esto, nos encontramos con que dulcifica, entre comillas, lo que es el tema de la imputación, cuando no hay que dulcificar, si la imputación es el principio para poderte defender. Es el principio para que se active el derecho de defensa. Bueno, pues perdón un momento, Paco, si tú haces eso, ya tú me estás diciendo qué interés tiene la justicia para quien tiene que organizarla y tiene que incentivarla para que funcione. Otro asunto, vamos con otro asunto. ¿No podemos hablar de Huelva para poderme meter con Jaime? Sí, ahora tenemos de Huelva para terminar, la parte final. Simplemente una lectura me ha llamado la atención, ha sido motivo, no sé si habéis visto las imágenes, miembros de la Policía Nacional en la puerta del Congreso con unos ataúdes. Simbólicamente ahí en esos ataúdes estaban miembros de la Policía Nacional asesinados por ETA. Ha sido una protesta contra Pedro Sánchez. Recordad la pasada semana que daba el pésame a Bildu, al mundo etarra, por el fallecimiento, por el suicidio en la cárcel del individuo que asesinaba a Miguel Ángel Blanco. Y ha sido una imagen hoy bastante emotiva. Si tenéis alguna valoración o lectura, porque ha sentado mal dentro de la cuerpa. Que la declaración o la intervención en el Senado del presidente del gobierno dando el pésame por un suicidio
a mí me parece de aurora boreal. Es decir, me parece, aparte de la inoportunidad política que creo que compartimos todos en esta mesa, me parece de aurora boreal. O sea, es decir, además, las palabras que utilizó, ¿no? Utilizó la palabra de preso etarra, o sea, preso de la banda terrorista ETA. O sea, una cosa, pésame y banda terrorista ETA, parece que no casan, ¿no? No, para nada. Me parece además, si luego además no apostillas ni resaltas el valor de las víctimas, en fin, compensas un poco esa declaración, pero es que no, aquello fue sin anestesia, que forma parte de un plan. Es decir, esta mañana ha estado reunido Pablo Iglesias con Bildu. Ahora vamos a entrar esta ahí. tarde es Carmen Calvo la que se ve con Bildu y 2 días antes Arnaldo Otegi, que recordemos que ha sido no solo condenado por un secuestro, sino que además ha sido condenado por pertenencia a banda armada. O sea y eso le impedía, entre otras cosas, presentarse a unas elecciones. No, pues este señor ha dicho que cambia presos por presupuesto, lo cual ya me parece absolutamente impresentable. Es decir, yo creo que aquí Pedro Sánchez va a conseguir saltarse cualquier tipo de prejuicio, porque es que creo que además no le penaliza. Yo creo que él se ha dado cuenta de que no le penaliza ya. El PSOE como tal no existe, es decir, el PSOE del Antiguo Testamento, ese que algunos aclamaban o reclamaban, yo creo que ese no existe, que el PSOE ahora mismo es Pedro Sánchez y hace y deshace lo que le da la gana. Entonces es capaz de decir hoy A, mañana B y nadie se lo echa en cara, y es capaz de saltarse prejuicios morales, si tú quieres, porque para mí es un prejuicio moral dando un pésame por la muerte de una persona que se ha suicidado. Es que me parece de verdad, tremendo. porque es que el suicidio implica la propia voluntad de la persona de tomar esa decisión, de quitarse de en medio, que yo que no estoy a favor del suicidio ni en contra, es que el que toma esa decisión ha sido él, pero claro, es que el asesinado es que no tuvo ni siquiera esa oportunidad de decidir. Es una cosa absolutamente lamentable. No tuvo oportunidad de defenderse, que es todavía peor todavía, de defenderse. Es que se dice que las grandes pasiones brotan o son engendradas por políticos entre los cuales la vanidad es la pasión principal. Y se dice, no lo digo yo, pero lo recreo, lo reedito, que cuando un político, sobre todo un político, hace uso de la vanidad como fundamental principio de su permanencia en el cargo, hace lo que se llama borrachera de ambición, pero reconoce la ambición, pero nunca reconocerá la veridad de esa ambición, ese político vanidoso, sin escrúpulos, que da el pésame a un asesino, que es un asesino con sentencia firme, que vende o compra su permanencia en el poder por ese pésame para así agradar a quienes tienen que volver a firmar su investidura en el caso. Cuando eso ocurre, repito, la paz octaviana que conlleva una democracia desaparece. No se puede implantar esa paz octaviana, porque a través de esa actuación viene la guerra, la ira, la cólera, el odio. ¿Por qué? Porque está echando en cara a los demás que hace lo que le dé la gana y que la democracia a él le importa una filfa. Y esa es la situación en la que nos encontramos con este presidente y con sus socios, que es lo peor de un régimen o de un sistema democrático tan todavía endeble, porque es joven como es el nuestro. Yo siempre digo que la democracia es lo más hermoso que puede tener un país como sistema de gobierno. Lo que no es hermoso es quienes desvirtúan, polucionan y vician ese sentido y ese sentimiento democrático que yo tanto proclamo y que tanto favor, tanto bien nos hace a los españoles. Bien, Ramiro, y ya entramos en presupuestos. ¿Qué valoración hace? Porque no estuviste, te lo pregunto. El pésame del presidente. Vamos, yo primero diría una cosa. A mí me llaman últimamente, me metí en una discusión que no sé uno debe meter en estas cosas, en las redes sociales, a cuenta de esto, y me llamaron que estaba yo impregnado por el buenismo.
Yo creo que el alarmar y sacar cosas quizá de sitio, como se está sacando actualmente por todo, me parece que no es correcto y que estamos creando una crispación en la sociedad que no nos lleva a ningún lado. A mí, Jaime, me parece muy mal que porque políticos en redes sociales, aprovechando este asunto, empiecen a poner fotos de atentados terroristas, de sangre, de muerte. No me parece bien crispar la sociedad como estamos crispando. Yo no creo que el presidente del gobierno ampare a lo que hagan los terroristas. Políticamente, vuelvo a decir que creo que metió la pata hasta el Corvejón. Ojo, que ese señor estaba cumpliendo una pena. ¿Dónde estaba? En San Sebastián, creo. ¿Pero dónde estaba? En la prisión. Y estaba en una prisión, ¿no? ¿Y quién tiene la custodia de ese señor? El gobierno vasco. El Estado. No, el gobierno vasco tiene libre competencia. ¿O el que tiene? El gobierno vasco. El gobierno vasco. Claro. Pues tenía que estar vigilando que ese chaval no se le... Pero que se está vendiendo que parece que ha sido en las prisiones de Total. Bueno. Es que fue allí, además. Ojo al dato de que puede crear una responsabilidad del ese gobierno vasco. Tienes razón, puede crear una responsabilidad, pero que es el colmo del cinismo. No, es que es una custodia. Por eso, yo entiendo que el presidente del gobierno diría... Pero que va con el PNV, que a ver qué sale por ahí. Pero el PNV tiene que firmar los presupuestos. Aquí somos todos, ¿no? Aquí somos todos. Entonces, de verdad, yo creo que la crispación no va a ningún lado. Afortunadamente, el tema de ETA está resuelto. ¿No? Sí, está resuelto. Mira, Ramiro, si resuelto está, yo estoy de acuerdo contigo. Y yo puedo estar también de acuerdo contigo en que no conviene sacar imágenes de muertos. Pero cuando este mismo gobierno se dedica a trasladar muertos y a sacar leyes que levantan muertos, que me parece muy bien que se investiguen muertos. Sí, es lo mismo. Claro, todos tenemos muertos. Sí. Claro, entonces, ¿los muertos del 36 son más muertos que los de ETA? No, son los mismos muertos. Lo que no puede haber es una memoria y una desmemoria en el mismo gobierno. Sí. Tendrá que haber la memoria de las memorias. No una memoria selectiva de Carmen Calvo. La que quiere Pablo Iglesias. Que memoria tenemos todos, claro, esa es la cuestión. Nuestra democracia, que yo me sumo a lo de decir joven, como decía Paco, no está acostumbrado a tener un gobierno de las características que tiene ahora. Estamos acostumbrados a trabajar con mayorías absolutas. Coño, el otro día le echaron para atrás un decreto al gobierno que esa cosa tenía que ser la cosa más normal del mundo. Que no todo lo que lleve el gobierno para adelante se lo tiren para atrás, porque para eso está la negociación, para eso está la política, para eso tendría que estar el Parlamento. ¿Qué sentido tiene el Parlamento si un gobierno con una mayoría absoluta hace un decreto y luego ya va a decir si se lo van a aprobar? No admite ninguna. Pues entonces nos queda mucho para aprender. Y claro, este gobierno está patinando encima del coge la pandemia del coronavirus, están patinando que no veas tú, por todos lados. Pero por todos lados. Mira, hay una frase que no sé si es atribuida, la atribuyo yo erróneamente a Cuca Gamarra, la nueva portavoz del PP en el Parlamento, en el Congreso. Repito que es posible que no sea ella. Cuando se ha dirigido a Pablo Iglesias, por eso de crispar, Ramiro, el PP ha tenido dos actuaciones en este sentido. Uno, quitarse a una brillante oradora, como es Cayetana Álvarez de Toledo, en aras de mantener una cohesión del grupo y para que el grupo, el colectivo, la corporación persista por encima de la individualidad. Eso para empezar, pero lo segundo, si es Gamarra, Cuca Gamarra, la que ha dicho la frase dirigida a Pablo Iglesias, ya la cal viva no está viva. Lo de la cal viva es un suceso que ocurrió siendo presidente Felipe González, que enterraron en cal viva a dos etarras, Lasa y Zabala, y que se llevó por delante a Barrio Nuevo, a Vera, al otro, y además acá, por medio de la justicia. Por medio de la justicia. Cuando entró este señor en el Congreso, Pablo Iglesias y sus compinches, para mí son compinches, pusieron en el escaño de un diputado del PSOE en el País Vasco un saco de cal viva. Esos que pusieron el saco de cal viva contra el PSOE, esos hoy se sientan con el PSOE y se acuestan con el PSOE y pactan con el PSOE y hacen ninguneos a la democracia con el PSOE. ¿Dónde está la culpa ahí del PP? ¿Dónde está la crispación del PP? Pero si ha tenido incluso la flema de desprenderse de un gran activo político como es Cayetana Álvarez de Toledo. Hombre, Paco, y yo soy partidario de lo que ha hecho el PP al 100%, porque Messi hay uno.
Y mira lo que está haciendo el Barcelona con él. Tú date cuenta que el PP está viviendo unos momentos convulsos en que Casado tiene que tener el hombre en la silla en una estabilidad, porque recordemos que Casado se enfrentó a Soraya, ¿vale? Sí. Y ahora resulta que sale Casado, pero por ejemplo aquí en Andalucía por un rebote de 3 leches sale Juanma Moreno, que Juanma Moreno era de Soraya. Totalmente. Y ahora tenemos por otro pico a Feijóo, que la ponen, y también era del más o menos del otro lado, con lo cual ahí tienen una en el PP que... Pues, esos gestos, yo creo que ahí has pecado de buenista tú, no yo. A mí hay una cosa que me hace mucho. Yo lo he dejado por escrito, lo he dejado por escrito en un artículo de los que publico a diario. Me parece un acierto que el PP quite como portavoz, ojo, a Cayetana. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el sentido colectivo del grupo tiene que imperar sobre las grandes decisiones, las brillantes decisiones de una diputada. Y la que ha dicho lo de la cara viva, en sentido de tranquilidad, de no crispar, que quienes crispáis sois vosotros, ha sido el PP. Enrique, para terminar este asunto, vamos con la economía. Yo, en palabras de Ramiro, yo voy a decir una cosa. Vamos a ver, aquí el que provoca toda la gira de un gran sector del pueblo es el presidente del gobierno, que es el que pide un pésame que no tiene que pedirlo. Y es que ahora resulta que los que crispan somos los del Partido Popular, que son los que sacan la fotografía. Vamos a ver, Ramiro, no, de verdad. Criterio, las redes sociales, pero los criterios se respetan, pero también se pueden criticar. Oye, es decir, entonces, la cuestión es decir, el que provoca todo esto es el presidente del gobierno. Y ahora, los que crispan son los políticos que sacan en la fotografía de los muertos. No vamos, pero la que saca la fotografía es la hermana de al que ejecutaron de un tiro en la cabeza un 13 de julio de 1997. Yo he visto políticos de la provincia de Huelva, con 28 años, pero con 28 años, un tiro en la cabeza, dos tiros en la nuca. Y yo me estoy refiriendo, Enrique, no a que tú digas lo que no digas. Ese lenguaje que estamos de crispación que se está haciendo en la política se pasa a la sociedad. Y la sociedad ya son las personas con su foto que tienen su grupo de amigos que utilizan un lenguaje cada vez más agrio y más violento. Pero la política que luego es un pasaremos de las ¿no? redes sociales a cuando estén en la carnicería o estemos en el puesto, estemos nomás tomando una cerveza, pues ya le haremos insultos propios. Hombre, las redes sociales nada más que están haciendo un calco de lo que era la sociedad normal, que ahora lo hacemos más tranquilo desde ahí. La política es el reflejo de la convivencia, ¿no? Yo entiendo que no es bueno que la sociedad esté tan crispada. Bueno, vamos con... Me voy al economista, que es el que sabe más de esto. La deuda pública, comenta, déficit. Parece que no se le da importancia. Bueno, pero esto a mí no me afecta. Yo mientras tenga para la cerveza y tenga para ver el partido del Madrid, esto a mí no me va a afectar nunca. Pero hay que tener en cuenta esos datos. Bueno, aparte del informe del Banco de España último, que es demoledor, podríamos llegar al 20% de paro. Me parece un caos terrible si llegamos. ¿Se espera lo peor para este otoño que va a entrar ya mismo? Fíjate si hay que tenerlo en cuenta que este gobierno retrasa la aprobación del presupuesto porque antes tiene que enviar, ya hoy tendría que haberlo enviado, ¿no? Dos documentos, ¿no? Que es el techo de gasto y la no disponibilidad, por lo tanto, del presupuesto, ¿no? Esas cifras no las puede dar porque no las desconoce. Las desconoce porque es incapaz de hacer un presupuesto ahora mismo. Porque tiene, por un lado, la idea de por qué se presentó a las elecciones y lo que quería hacer en este país, y la presión del grupo político que le apoya, que es Podemos, y por otro lado está la auténtica realidad. ¿La auténtica realidad cuál es? La auténtica realidad es que ahora mismo España tiene un problema de desempleo grave, vamos a llegar al 20%, tiene un problema de crecimiento económico grave, muy grave, que está pues, en una caída de 2 dígitos, que significa pues perder muchos millones de euros del PIB. Ya Funcas habla del 13%, que la recuperación que se hablaba de este tercer trimestre no es tal, y que las medidas que siguen a esto pues es que la prórroga de los ERE ya consuma desempleo, por lo tanto que el que esté en un ERE ya se le va quitando... El ERTE. En un ERTE, perdón. Se le va quitando, prácticamente va a acabar en un ERE. Se le va quitando de la mochila del desempleo y puede ocurrir que cuando acabe en el desempleo no tenga desempleo. O haya cubierto una parte del desempleo. Es decir, no tenga los famosos 2 años que todo el mundo cuenta, ¿no? Pues se le van descontando de esa mochila. Que se anuncie que se le va a tocar el sueldo al funcionario, que se anuncie que no se van a revalorizar las pensiones, que se anuncie pues
todo este tipo de medidas, que van a empezar los recortes, como empezaron en la época de Zapatero, porque estas cosas, al final existe yo tengo un amigo del País Vasco y os cuento la anécdota, que cuando empezaron a gobernar los de Bildu, porque ganaron las elecciones, sobre todo en el año 11, consiguieron la Diputación de Guipúzcoa, ¿no? Entonces se llevaron ahí todas las manos a la cabeza, ¿no? Y este amigo, que era del PNV, pero era un poco un señor centrado, me decía, no te preocupes, no va a haber ningún descalabro allí, porque existe una cosa que se llama presupuesto, que es igual para todos. Y en el presupuesto hay una máxima, y es que los ingresos tienen que ser igual a los gastos. Y el que quiere que los gastos sean mayores que los ingresos, pues tendrá que buscar más ingresos. Y si no los consigue, no lo va a poder hacer. Y esto es lo que le está pasando a este gobierno. Es decir, no tiene los ingresos, ni va a poder subir los impuestos a los ricos, porque eso es un mantra que se ha demostrado que es mentira, porque además los ricos en este país son los bancos, las eléctricas y las telefónicas, ¿no? Y estas están radicadas prácticamente fuera de España, tienen más negocios fuera de España que dentro de España, con lo cual no van a poder tocar por ahí, por la vía del ingreso, porque además hasta ya una pandemia que no se esperaban, y luego por la vía del gasto, está claro que el gasto ahora mismo prácticamente se lo ha comido los ERTE y se lo va a comer el rescate social. Luego vemos que anuncian medidas con bombo y platillo, ejemplo el del salario de subsistencia o el salario mínimo vital o como lo queráis llamar, la paga de los 400 hasta los 1.000 euros, depende de las circunstancias, que de no sé cuántas solicitudes pues ha hecho el 1 o el 2%, ¿no? ¿Por qué? Además, ahora antes de entrar aquí en el estudio, la última noticia es que con este aluvión de ERTE, pues los servicios de empleo se habían colapsado y habían liquidado más cantidad de la cuenta a un grupo de personas, sí, a los cuales tienen que devolver ahora encima esa cantidad que han cobrado. 24 millones de euros, creo que no. 24, o sea, que le haya llegado la cartita tiene que estar, y además el año que viene, yo lo recuerdo a todo el mundo, porque yo de mi época de asesor fiscal me queda eso, que el año que viene con 2 pagadores todo el mundo va a pagar el IRPF. Cuidado con la bromita del IRPF, porque la retención del ERTE era del 2%, porque tenemos 2 pagadores, hay obligación de hacer declaración de la renta y el viaje de la Hacienda va a ser brutal. En definitiva, lo que te digo, que este gobierno no es capaz de cuadrar las cuentas, no solo por la asimetría parlamentaria que tiene, sino por la realidad económica que tiene. Además, estamos viendo un gobierno en el que no se hablan, o parece que no se hablan, porque el vicepresidente segundo no se entera de lo que hace la vicepresidenta tercera o primera, ¿no? Es decir, la fusión de las 2 entidades bancarias más importantes, además una con participación del Estado, como el caso de Bankia, pues no la conocía Pablo Iglesias, una cosa de aurora boreal. Yo creo que antes de irnos, ya con esto termino, Paco, antes de irnos de vacaciones, decíamos que a este gobierno lo tirará la cuestión económica, y yo creo que lo va a tirar la cuestión económica. Ahora parece que están más lejos, hablábamos de elecciones con la pandemia y tal, parece que están más lejos, pero ese fantasma les va a volver a aparecer, porque estamos ante ya han anunciado la 3ª prórroga de un presupuesto. Eso no ha ocurrido nunca. En la historia de la democracia, y un gobierno que lleve 2 años ya prácticamente, ¿no? Con la etapa anterior, más los meses que lleva de esta, son prácticamente 2 años, ¿no? 2 años sin presupuesto, un gobierno que no tiene proyecto, que no tiene forma de gobernar. Paco, ¿habrá presupuesto? Estamos en 2018 Montoro, 2019 Montoro, 2020 Montoro, se lo van a comer, y 2021, a saber, si quedarán prorrogados, ¿no? También. Es preferible que permanezca el de Montoro a que se inventen uno de fábula, pero que es imposible de cuadrar, es imposible de cuadrar. Y en este sentido, yo no dudo de que Calatiño tenga extraordinarios conocimientos en la materia de la que es vicepresidente, no lo dudo. Ahora, poder estar al socaire de lo que le diga Pablo Iglesias a Sánchez. Es decir, se tiene que comer el marrón tantas cuantas veces Pablo Iglesias quiera decir esto por aquí, esto por así y esto por allá. Y la vicepresidenta primera, que es don Tancredo, tendría que aprender como profesora de Constitucional, que se supone que es, que la ley de presupuestos no es ninguna ley orgánica, que lo que es una ley orgánica es la ley de estabilidad presupuestaria, pero no la ley de presupuestos.
Y va la señora y te lanza unos misiles que se cargan a Kelsen y a cualquier jurista o a cualquier economista que tengan unos mínimos conocimientos de la materia. Y eso indica hasta qué punto este gobierno está formado por compinches, porque la mayoría de ellos, salvo a Calviño, que no tengo duda de su capacidad, a Robles, a la que tengo una admiración como jurista extraordinaria, y a 3 o 4 más, el resto son de aluvión, gente de aluvión que han pillado aquí, a este de un favor, a este de otro, este es un sicario de categoría y me ayuda a tirar lo que haya que falta, pero es un gobierno de aluvión que se está agarrando como lapas a eso, al poder que no procura una paz octaviana, sino todo lo contrario. Bueno, vamos a nivel local, que para meterte con Jaime Pérez, Ramiro. A ver, espérate que vamos a meter unas declaraciones para que hagáis una lectura. Que estuvo ayer el alcalde de Palos en Perfiles, alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, y diputado nacional. Y como siempre está el run ese en la calle, algún día Carmelo podría presentarse para optar a la alcaldía de Huelva. Digo, se lo voy a preguntar, pero saco el capote, me di una por aquí y por allí, pero insistí nuevamente preguntándole si sería posible. ¿Hay algún porcentaje de probabilidades de que cuando lleguen las elecciones municipales él se presente para presidir el gobierno municipal? Cada uno lo puede leer de 1000 maneras diferentes. Yo lo que sí leo en esas declaraciones de Carmelo que no descarta esa posibilidad. Le pregunté a ver si me podría contestar en monosílabo. Alcalde, ¿usted va a optar a la alcaldía de Huelva? Un sí o un no. Evidentemente no me dijo ni sí ni no. Vamos a poner ese corte, dura como 2 minutos y medio, que cada uno saque sus propias conclusiones y luego le vamos a preguntar a los tertulianos a ver qué lectura hace. Javi, cuando quiera metemos... Mejorar Huelva. Yo encantado de trabajar, porque es lo que he hecho siempre, trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para mejorar la casa común de todo, que es Palo, que es Huelva, que es Gibraleón y que es cualquier ciudad. Bueno, queda la puerta ni cerrada ni abierta. Está. Pero te diera pena, ¿no? Te daría pena dejar tu con vecinos de Palos de la Frontera. Por supuesto que me daría muchísimo. ¿Tú tendrías un sustituto para presentarse como candidato a la alcaldía de Palo por el Partido Popular? En Palo sí hay muchas personas que pueden coger la bandera del Partido Popular con muchas garantías y además con mucho trabajo. Yo tengo un elenco de personas importantes que saben cómo funciona esto, cómo funciona la ciudad y que fácilmente... Ten en cuenta que yo, por ser diputado nacional, toda la semana o casi toda la semana, salvo en esta pandemia, hemos tenido que ir a Madrid. Bueno, de hecho, mañana me voy a Madrid otra vez. Tenemos que estar en Madrid. Y cuando yo estoy en Madrid, pues se quedan los concejales de Palo que hacen que la ciudad funcione y tome las decisiones oportunas sin ningún tipo de problema. A mí me llaman por teléfono, me lo comunican, me dicen esto y no hay ningún problema. Nadie es imprescindible. Siempre es verdad que hay algunos que es mejor que esté que otros. Vale. En cualquier sitio. Es mejor que esté uno a que esté el otro. Vale. Bueno, pues terminamos. Carmelo, antes de... Si yo doy un titular mañana en prensa diciendo Carmelo Romero asegura en Antena Huelva y en Canal Luz Televisión que no descarta la posibilidad de presentarse a la alcaldía de Huelva dentro de 2 años y medio. ¿Estaría mintiendo o tú dirías, pues, pero cómo miente? Hombre, ¿o no? Yo tal tengo, como lo he dicho, ¿eh? Sí, yo tengo muy claro que mi pueblo está lo primero. Pero porque yo quiero a mi pueblo. Sí. Que yo quiero a mi pueblo. Es verdad que también quiero a Huelva capital y es verdad que quiero a toda la provincia, es verdad que quiero a toda la provincia de Huelva. No en vano, ahora en este momento estoy representando a toda la provincia de Huelva en el Congreso de los Diputados, ¿no? Incluso a los onubenses de la capital, que por cierto han sido los que por el número me han votado, sí. El mayor número de onubenses me han votado, ¿no? Y eso yo lo tengo agradecido a toda la ciudad de Huelva. Pero, hombre, yo te agradecería que no lo dijera. Te agradecería que no lo dijera. Pero las personas utilizan la capacidad de deducción, porque tú podrías decir, no, Paco, o sea, descarta, yo nunca me voy a presentar
por Huelva, a la alcaldía? Mi interés es presentarme por Palos de la Frontera. Ahora bien, lo que te he dicho al principio, si a mí me dice el partido que me tengo que presentar por no decir un pueblo de Huelva, por Honolulu, vale, pues yo, si lo creo oportuno o conveniente, yo me presento por Honolulu. Vale, sí, se te entiende. Bueno, que las personas utilicen la capacidad de deducción. Exactamente. Y diga, bueno, pues y además te voy a decir otra cosa, Estamos hablando que está pendiente unas elecciones municipales de aquí a 3 años. En 3 años puede pasar. Si lo creo oportuno, conveniente, vale. me presento por Honolulu. Bueno, pues esas eran las palabras de Carmelo Romero ayer en Perfiles. Paco, por las declaraciones de Carmelo Romero, ¿la puerta está totalmente cerrada, totalmente abierta o está entreabierta? Yo tengo el caso bastante claro, desde que lo pusiste en el orden del día de esta tertulia. Vamos a ver, en la sesión anterior yo ya me expresé sobre quién hacía oposición a Gabriel Cruz durante este periodo, esta legislatura, y nombré a Jaime Pérez como el único que hacía oposición en Huelva, en la capital. Entonces, vinculo lo que dije entonces, repito ahora, con el audio de Carmelo Romero. Yo siempre he dicho que un partido nunca puede ser una suma de individualidades, sino una organización, incluso diría, férrea pero humanista. Insisto, férrea por lo disciplinado y humanista por lo abierto de las mentes. Entonces, yo desconozco, aunque presumo, que la situación del Partido Popular ahora mismo, tanto a nivel nacional como local, está tan partida que lo que eran 3 formaciones, lo que era una formación se ha dividido en 3. El PP como Mater, Ciudadanos y Vox. Entonces, las circunstancias actuales, eso yo no lo puedo responder, invitan a que la derecha o el centro derecha se reunifique. El partido tiene una presidencia capaz de decir: quien mejor conoce la situación política de Huelva capital es Carmelo Romero, es Jaime Pérez, es quien fuere. ¿Realmente el partido lo conoce? ¿El partido se ha reunido para estudiar en profundidad el caso? Esas son preguntas a las que yo no puedo responder, pero sí adelanto las que sí puedo responder. Carmelo Romero ha mostrado y ha demostrado que es un grandísimo alcalde de Palos, que está haciendo una gestión más que buena como congresista. Pero hay 2 principios que yo en mi vida particular tengo siempre delante de mí. Uno es el principio de Peters. Mi nivel de competencia a lo mejor es muy buena como lector, pero muy mala como escritor. Yo puedo ser el mejor lector del mundo, pero un escritor mediocre. Ese es el principio de Peters. Ese principio apliquémoslo a Palos. El gran alcalde de Palos, ¿es posible que sea un buen alcalde de Huelva, nada más que un buen alcalde de Huelva? Sin responder las preguntas anteriores que no me correspondan. Y luego el principio de Murphy, que es el segundo de los principios que me ponen en el espejo. El principio de Murphy dice: ¿va a caer la tostada por la parte de la mantequilla al suelo? Y yo digo, puede que caiga. El cálculo de probabilidades dice que tiene un 50%, pero realmente las probabilidades no son un 50%, después son un 80%. Pesa más por la... Efectivamente. Sí, claro. Entonces, yo, una vez que el Partido Popular responda a las preguntas cuyas respuestas no tengo, estas a mí me aconsejan decirle a Carmelo: sométete a la disciplina del partido, a las decisiones del partido, una vez que el partido esté lo bastante recompuesto como para tomar una decisión de ese calado que puede hacer que consiga un nuevo alcalde, pero puede hacer que pierda 2 alcaldías. Esta y la de Palos. ¿Qué lectura hace, Jaime? Bueno, Acércate al micrófono, Jaime. No te pongas de lejos, acércate. No, yo esto lo afronto, tú sabes que yo voy de frente como los mulos, te iba a decir.
Esto, yo la valía de Carmelo Romero ni la voy a ensalzar porque se me presume, además he sido compañero de la Diputación, sé cómo trabaja, ni además la voy a desmentir, porque es que me parece que una persona que desde el año 95 acumula mayorías absolutas tras mayoría absoluta y que tiene además en su haber, porque todo el mundo dice es que es muy fácil gobernar Palos con la de dinero que recibe Palos. No, pero es que tiene ahora mismo en cuentas corrientes 2 veces el presupuesto de Palos. 40 millones de euros. Eso es gestionar bien. Estamos hablando de Palos, no estamos hablando de Nueva York. No es solo 40 millones de euros tener el dinero, en el sino banco. tener el dinero, gastarlo bien. Claro. Y tener el municipio como lo tiene, que es envidia en cuestiones de empleo, en cuestiones de desarrollo urbanístico, en cuestiones, en fin, todo. Yo el valor de Carmelo, pues como lo supongo, lo conozco, lo valoro y se lo digo cada vez que lo veo, aunque no es persona de adulación, tú también lo conoces, sí. Sabes que no es persona de adulación, pero él sabe la simpatía que le tengo y es así. El Partido Popular de Huelva no está en el escenario de las elecciones, o al menos no está en el escenario de la candidatura. Y te explico por qué. Primero porque las elecciones, eso sí que es cosa cierta, esto no es como una legislatura nacional ni regional. La cosa cierta es que es dentro de 4 años, 2023. Sí, lo que pasa es que eso es lo que piensa que las campañas electorales empiezan al día siguiente cuando se acaban unas elecciones. Exactamente. Entonces, no se puede mostrar un candidato una semana antes. No, totalmente de acuerdo. Y de eso vamos a aprender. En las últimas elecciones, ¿qué pasó? Que el Partido Popular sacó de los peores resultados, por no decir el peor resultado de los recientes, ¿vale? ¿Por qué? Paco ha señalado algo, ¿no? Tres candidaturas o 3 partidos afines, ¿no? Yo diría que fueron 5 las candidaturas de gente que al menos militó en el Partido Popular. 5, ¿eh? Hablo de Ramón López fue militante del Partido Popular, Ruperto Gallardo fue militante, no fue militante, pero participó de los gobiernos del Partido Popular, Pilar Marín representaba la candidatura del Partido Popular, tanto Néstor como Guillermo García de Longoria eran militantes del Partido Popular, uno hasta 15 días antes, y Venceslao era el colaborador más directo que había tenido Pilar Marín hasta ese momento, ¿vale? Con lo cual, es decir, que íbamos al matadero, lo sabíamos, ¿no? Entre otras cosas, yo voy de número 2, entre otras cosas, porque sabíamos que íbamos al matadero. O sea, yo no lo oculto, ni algunos de vosotros hablasteis conmigo aquellos días, y yo sabía que el resultado iba a ser malo. Pues, entre otras cosas, yo fui el que di la cara en la noche electoral, porque además creo que era el papel que me correspondía, y lo asumo. Pero también me asumo, como el resto de mis compañeros, tanto Pilar, que fue la que se llevó la guantá en primera persona, como Paco Millán, que se sumó al proyecto, o como Javi González, somos las 4 personas que estamos llamados a reordenar al menos e intentar aglutinar otra vez el proyecto del Partido Popular. Y en eso es en lo que estamos. Y yo creo que esa es la tarea que nos ha tocado. Yo no sé si vamos a ser como Moisés, que nunca lleguemos a la tierra prometida. Yo en la tierra prometida ya estuve, por si acaso. Pero en cualquier caso te digo que nuestro papel ahora mismo es el de unir. Y el de ensanchar la base. Y el de crear una alternativa, que creo que es necesaria en esta ciudad y que creo que modestamente la estamos intentando visualizar. Y todo ese papel lo está liderando Pilar Marín, porque aquí Pilar Marín parece que estuvo de paso. Pilar Marín es la que lidera todo ese procedimiento. Sí, no me mires así, es así. Además es una persona inteligente, es una persona capaz, es una persona desconocida, desgraciadamente, porque no dio tiempo a presentarla. Aparte es una persona a la que se le invita a participar y desde el mismo momento no se le hacen más que zancadillas y putadas, con perdón de la expresión. Para eso no invitas a nadie de fuera, siendo independiente, a ponerla de candidata, creo yo. Esos son una serie de motivos los que me lleva a mí a presentarme. Además venimos, no lo olvidéis, venimos de 20 años de gobierno del Partido Popular y de los últimos 4 años en la oposición, donde eran 8, de los cuales entre los 8 ni se hablaban. O sea, una cosa maravillosa. Por lo menos ahora somos 4 y nos hablamos los 4. Por ahora. En un año hemos conseguido que los 4 nos hablamos. Y decimos prácticamente lo mismo. Y eso ha sido labor de quien lidera el grupo, que es Pilar Marín. Sí, vamos a decirlo, sí, igual que se lleva. Está en político. No, estoy en político, no, estoy en real, entre otras cosas porque entre
entre mis inquietudes personales no estaba la vuelta a la política, ni mucho menos. Ni mucho menos. ¿Quién te convence a ti para volver, Pilar? Pilar. No, es que Pilar me dice que si yo no voy, ella no va. Porque ya estaba hasta las mismas narices. Tú sabes la que... Y creo que el esfuerzo que hace ella por presentarse después de la cantidad de zancadillas desde que se le nombra hasta que llegan las elecciones es muy importante. ¿Que el resultado fue malo? Por supuesto que fue malo. Y yo creo que lo hemos asumido, ¿eh? Pero que estamos construyendo una alternativa, también creo que estamos construyendo. Y que ahora pasa todo por unir y empezar a olvidar determinadas rencillas y a sacar un partido que fue el que nos hizo ganador, porque yo conozco el proyecto que nos hizo ganador. Y la gente lo que no vota es a los partidos divididos. La gente vota unidad, vota proyectos y vota alternativas. Y yo estoy en que, afortunadamente, para nosotros, desafortunadamente para la ciudad, la gente está conociendo muy bien a Gabriel Cruz y esta ciudad necesita una alternativa. Necesita una alternativa y un cambio. Yo comparto contigo todo. El problema de los partidos políticos de ahora no es el pelearme contigo o intentar ganarte en tu propuesta, sino solventar mi guerra dentro y luego enfrentarme contigo. Es decir, algo que es inadmisible. Es decir, que la gente dentro se está matando y se está haciendo verdadera sangre para intentar ocupar un puesto y aparece la ley, como has dicho que era el principio de Peter, y aparece el principio de Peter y hay un montón de incapaces y así tienen copado todo lo que el que tiene más mala leche es el que se pone. Ramiro, ¿tú no estás de acuerdo con lo que ha dicho Jaime? No, yo creo que Jaime está en político y yo me la voy a ¿Eso jugar. qué quiere decir? ¿Está en político o qué quiere decir? Yo me la voy a jugar, vamos a ver. Yo creo que Jaime ha sido el político más inteligente, si no del ayuntamiento ahora mismo, en el Partido Popular. Por eso pasé de un gobierno de mayoría absoluta hasta en la calle y de ahí a un grupo con 4. O sea, hay que recordar que en aquella fecha el Partido Popular de Huelva estaba totalmente roto. No existía espacio en Huelva del Partido Popular. En aquella fecha, en las redes sociales, sin ningún tipo de escrúpulo, algo que yo no concebía, siempre que salía el Partido Popular salían dos fotos. Un grupito A y un grupito B. Cierto. Jaime lo vio. Vamos a ocupar el espacio. Y tú me vas a perdonar, Jaime, pero la mente gris de ese grupo, de esos 4 concejales que allí eres tú, y si me digas otra cosa, yo no me lo voy a creer. Yo soy el porque que tú más tienes, se me ve, porque tú, yo soy el portavoz. porque tú tienes la experiencia, y el que tengo dedicación porque tú tienes la experiencia, porque tú tienes el conocimiento, y los otros 3 que te arropan deben estar en el ayuntamiento en su vida, Jaime. Bueno, que tú vayas a... Pero tiene otros valores que yo no tengo. Si lo ha dicho, tengo, estuvo ya la tierra prometida, ya pisó la tierra prometida, ¿no? Y la gente como Paco Millán, yo no tengo la juventud ni el conocimiento que tiene Javi González. Y cada uno tenemos lo que tiene, oye. No, pero Rufino, perdón, Ramiro está diciendo la verdad. Pero Jaime, el problema está en que tú lo has hecho también, porque además tú sabes que a ti de la provincial no te van a decir de lo que tienes que hacer ni lo que tienes que hacer. Tú eres una persona de partido, correcto. El partido a nivel provincial también está como está. Y a ti no te van a toser. Tú no molestas, ellos no te van a molestar. Por lo cual tú tienes aquí 4 años. Y lo que yo veo es que discrepo de ti en el que yo no creo que se esté viendo que se está haciendo Partido Popular. El Partido Popular todavía está roto. Esa tarea no la tienes que ver Gabriel tú, la tienen Cruz, que ver los militantes, que tenían orfandad del Partido Popular. Lo tienen que ver los simpatizantes. Bien. Claro, es que esa es la tarea que hacemos todas las tardes. Es que yo ahora vengo de varias reuniones. Es que aquí hay que coser muchas heridas. Es que hay mucha gente. Se le ha ofrecido a Gabriel Cruz. Perdona, que cuando gobernábamos, como gobernábamos, los olvidamos y yo me meto dentro de ellos. Entonces, aquí ahora mismo hay que llamar a mucha gente a la que antes no se le llamaba. Y oye, cuesta mucho. La primera llamada es muy desagradable porque te recuerdan muchas cosas que tienen mucha razón, pero esto es la política. Oye, yo también viví la etapa anterior cuando Pedro Rodríguez empieza, pues mi hermano Curro junta a una serie de gente y éramos los outsider, acuérdate, aquellos pericos del PSOE y no nos querían, eso decían, y no nos querían ni en pintura en el PP y tuvimos que ganarnos el PP antiguo. Pues ahora estamos en otra etapa. El PP le ofreció la alcaldía de Huelva a media Huelva. Le ofrecieron la alcaldía de Huelva a media Huelva. Y luego al final el resultado que ha sido, pues tiene Gabriel Cruz la legislatura más cómoda de su vida. Vosotros 4, Ciudadanos es 1, porque Guillermo García de Longoria es él. Y luego está Ciudadanos, encima Néstor se ha ido solo, Mesa de la Ría están ahí ya apuñaladas entre ellos, Izquierda Unida y Adelante Andalucía, y Wenceslao, pues Wenceslao porque le ofrecieron y se fue. Eso, espérate. Hay una mesa de la Ría. Que Ramiro encendió la bombilla, creo que sí. Antes, un paréntesis.
Hay 2 mesas de la ría. Hay ¿no? Una mesa de la ría. Una mesa de la... Hay 2 mesas de la ría. El pleito, perdón. Hay una mesa de la ría. Una sola. Es legal. Legal. La otra no es legal. De acuerdo. Bueno, pero llevas razón, Ramiro. Hay división, ¿no? En mesa de la ría, ¿no? Sí, bueno, hay división, como ocurre en todos los partidos. Pero vamos, que no hay 2 mesas de la ría. Hay una nada más. Lo que pasa es que, bueno... Ya eso ya se ventilará en su momento. Yo, y ya Jaime, no percibo... se decidirá lo de las batas negras. Como dice lo de la Fiscalía del Estado se me escapa. Yo soy más localista y yo no percibo que esa unión. Tú estás ahí y tú te pongas como te pongas, pero el cerebro gris de ese grupo eres tú. Bueno, sí, pero vamos a ver que te quedas solo, que cada uno tiene el papel que tiene. Pero yo lo que sí te digo, que a nosotros nos ha tocado esta tarea. Sí, nosotros sabíamos cuando salimos elegidos que estamos ante un gobierno con mayoría absoluta. Ojo, cuidado que tú hablas de la comodidad, Gabriel Cruz. Y esta pandemia de cómoda tiene poco para el que gobierna, y para el que no gobierna también. Y hay que tener generosidad. Lo que no se puede es tener la actitud que tiene este alcalde. Y te explico por qué. Y se lo dije el otro día, y se lo dije en buena lid. Digo, el peor de los resultados que consiguió Pedro Rodríguez, Perico, es el mejor de tus resultados. Cuidado. Porque es que con 14 ya se la subió a la cabeza, ¿vale? Y el otro llegó a tener 18, 16, 15 y 14, y después 8, ¿vale? O sea, que con 14 ya lo tenemos con la cabeza perdida, ¿vale? Imagínate tú, y yo creo que hay mucho trabajo por hacer y sobre todo hay que visualizar una alternativa en esta ciudad. ¿El provincial te apoya? El provincial, mira, lo que tiene que hacer un portavoz, y entro en el tema de de Cayetana, a la cual admiro, a la que admiraba, a la que sigo admirando, a la que me encanta ese acento porteño, como me encanta el de Valdano y como me encanta la mayoría de los acentos porteños. Pero un portavoz lo que tiene que hacer es no comprometer con su voz a los demás. Un hombre de partido. Entonces, no, por supuesto, pero si, vamos a ver, no eligen de portavoz a uno que va por libre. El portavoz tiene que saber que cuando habla, no habla en su nombre. Entonces, no puede decir una butá. Yo ya las dije cuando era concejal Raso. Además, salí votando con un la famosa peineta, alto, en fin, la peineta de Jaime, la famosa peineta. Yo ya tuve mis 20 años, hice gilipollas, con perdón de la expresión, en fin, pero ya estamos en otra etapa, ya tengo 47 años, 4 hijos, es decir, las cosas han cambiado mucho. Dos cositas para ir concluyendo. Tema, un titular: todos los ayuntamientos se han cogido al plan aire para incentivo al empleo, menos Huelva Capital. Y la renuncia supone perder 2.100.000 euros. ¿Se puede traducir con palabras llanas que el pueblo lo entienda, los ciudadanos lo entiendan, Jaime? Que la Junta de Andalucía saca un programa de empleo, de incentivos al empleo, que este programa de incentivos al empleo, como la mayoría de los programas que se ofertan, supone que el ayuntamiento tiene que poner una parte, y el señor Cruz decide que el ayuntamiento de Huelva no se va a acoger porque el ayuntamiento tiene que poner una parte, pero como lo pone también en el PFEA, que son los planes de empleo del antiguo PER, al que se acoge la ciudad de Huelva, como lo tiene que poner en el plan EDUSI, que son programas de la Unión Europea, como los próximos fondos COVID que vengan están condicionados a que cada administración ponga un porcentaje, y ahora decide él, después de reunirse con Susana Díaz y con Juan Espada, no acogerse a este programa. Es que existe la foto. Él en un pleno nos dice que se va a acoger, pero que hay que ver, se queja de la financiación, que compromete, que tal, pero de pronto se reúne con Susana Díaz y con Juan Espada y decide no presentar al Ayuntamiento de Huelva y, por tanto, renunciar a 2,1 millones de euros en una ciudad donde el principal problema ya es el desempleo. Digo ya por una sencilla razón, porque él se presenta a las elecciones presumiendo que mejora los datos de desempleo que recibe. Él recibe unos datos de desempleo de 18.616 desempleados, cuando Pedro Rodríguez en el mes de junio deja de ser alcalde de la ciudad de Huelva, y él presume de que esa cifra está siempre por debajo. En el último año, con COVID y sin COVID, ¿sabéis cuánto desempleo ha habido en la ciudad de Huelva? 3.800 desempleados. Es decir, ahora mismo estamos en 18.700 desempleados. Ya su bagaje es deficitario. Bueno, pues en una ciudad cuyo principal problema es el desempleo, el rescate social, porque tenemos un problema de una serie de problemas sociales en la ciudad, donde está la violencia de género, donde está la pobreza, donde está la marginación, donde hay una serie de problemas que afectan a 1 de cada 3 ciudadanos de Huelva. Y tenemos otro problema añadido, que es el de los servicios públicos. Es decir, ahora mismo los ciudadanos, ¿qué le reclaman al ayuntamiento? Le reclaman limpieza por razones obvias por el COVID. ¿Cómo está de limpia la ciudad?
Yo creo que la ciudad está de lo más sucia que se le recuerda. Y en segundo lugar, los ciudadanos se acercan al ayuntamiento ahora mismo a pedir un trámite solo, que es ir al registro a que le den un certificado. Yo os invito a que vayáis a las colas, y no solo a las colas, a la desesperación. Porque es que te metes, yo ya he subido un vídeo de estos caseros que yo hago, tú sabes, ¿no? En el que tú intentas pedir por la página web del ayuntamiento. Ojo, le estamos pidiendo a personas de 70 años que se metan en una página web con no sé qué ordenador o con no sé qué teléfono móvil, ¿vale? Para conseguir una cita, y el resultado después de 2 minutos es que no hay cita. Esa es la gestión del ayuntamiento, ¿vale? Entonces, renunciar ahora mismo en la ciudad de Huelva a 1 euro de fuera me parece, por el simple hecho de confrontar con la Junta de Andalucía, me parece un disparate. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo Gabriel Cruz. Sí. Y eso es una irresponsabilidad. Y eso lo tienen que saber los ciudadanos. Y los barrios. Todo levantado, el acerado, las raíces de los árboles, levantando todo. Yo lo digo porque tengo un padre que tiene 87 años y le cuesta la misma vida tener que salir porque tiene miedo de tropezarse y caerse. Y es que pues después de 5 una años, pena. Porque después de 5 años, ¿sabes lo que nos dicen? Vete a la orden. Después de 5 años nos dicen que el problema es Pedro Rodríguez. No, Pedro Rodríguez González. Ya. Bueno, ya Pedro no puede de Pedro. Pero dime tú a mí, pégate un paseo por la Legión Española. Sí, yo me lo pateo. O mira los Cabezos, que son focos de peligro, salen ardiendo en verano con una facilidad enorme. Y aquí no hay ningún programa para limpieza y saneamiento de los Cabezos de Huelva, por ejemplo. Bueno, otro asunto para ir concluyendo, aunque terminaremos que Ramiro va a adelantar una noticia que está triste por el proyecto Zeus, que somos unos desgraciadamente nos vamos a quedar. ¿Desde cuándo nos llega un proyecto a Huelva? Años, décadas, que genere puestos de trabajo. Pues nada, el INTA y la Junta descartan empezar las obras y dan carpetazo al proyecto Zeus en Huelva. Ya, estamos hablando de puestos de trabajo. Hay un problema añadido. A ver, acércate al micrófono. Hay un problema añadido, y es que el Ayuntamiento de Moguer tenía que hacer un trabajo previo que creo que no ha hecho. Uno era el desmonte, porque hay que hacer un desmonte, porque eso es un conjunto de pinos, ¿vale? Y tenía que contratar a la empresa que quitara de en medio los pinos para que el INTA pudiera adquirir los terrenos donde desarrolla su actividad. Y eso no lo ha hecho. Y luego el problema de presupuestario. Que si el Ministerio de Defensa no decide tirar para adelante, la Junta de Andalucía tiene poco que decir ahí. Bueno, sea lo que fuere, esto es una pena. Esta provincia, yo no sé, estamos de acuerdo que aquí no pasaría. Aquí no hay el futuro económico. Yo creo que en eso no tenemos credibilidad ningún partido, nada. Que lo digo de antemano. El futuro económico de Huelva, ¿hacia dónde va? ¿De qué va a vivir esta provincia? Del puerto de Huelva. Del puerto. Bueno, sí, pero el puerto no es un chicle que se estira. Bueno, de momento es la principal fuente de imagen del Partido Popular. Pero el puerto tiene ahora mismo un conjunto de actividad y tiene un proyecto espectacular, que es la ZAL, la Zona de Actividades Logísticas, que va a hacer que Huelva en poco tiempo supere Algeciras. Y eso es muy importante para la ciudad de Huelva. Lo que pasa es que eso implica otra cosa, eso implica 2 vías de trenes, que las necesitamos como el comer, porque el tren no puede ser utilizar la misma vía, ¿vale? Para sacar las mercancías, y hace falta el tercer carril hacia Sevilla. Sí, pues entonces, porque yo no sé si habéis hecho la prueba de contar cuántos camiones adelantáis de aquí a Sevilla. A la altura de La Palma ya habéis adelantado más de 100. Sí. Ojo, el dato. Como diría el clásico. Jaime, ¿y tú que has estado hace poco? ¿Qué le pasa a la lonja que no abre ni de coña? Pues ¿Y la han inaugurado ya 3 veces? Como esos magníficos proyectos que se encargan después de 8 reformados, 7 u 8 reformados, pues ya se ha adjudicado una empresa que lo primero que ha tenido que hacer es un reformado de 12.000 euros para poder entrar a funcionar. Estas son las cosas de esta ciudad. Jaime, no ha salido de juzgado nunca, lo que pasa ahora mismo, Black Sun, les pongo en órbita, muy fácil, se lo explico. La empresa Black Sun hace 2 años llegó a un acuerdo con el Recreativo de Huelva para hacerse cargo de la organización del Trofeo Colombino y de los palcos del estadio, para la explotación de los mismos. ¿Qué ocurre? Que cuando Black Sun comienza a promocionar, a vender los palcos, se encuentran que esos palcos ya habían sido alquilados por el Recreativo de Huelva. ¿Qué pide ahora Black Sun en el juzgado? Pide los contratos que el Recreativo ha hecho con esos señores o con algunas empresas. Eso por un lado.
Tengo el contrato aquí, el contrato de la organización del Trofeo de Colombino. A mí lo que me preocupa, porque no lo va a pagar el Recreativo, ni lo va a pagar el presidente, ni lo va a pagar Gabriel Cruz, ni Pepe Fernández, esto lo van a pagar los 145.000 onubenses. Por daños y perjuicios, voy a pillar la gafa porque por daños y perjuicios, por incumplimiento de contratos, no lo voy a leer entero, de la voluntad se rige el presente texto convencional, fijan como indemnización penal en favor de Black Swan en concepto de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato y que asciende a 2 millones de euros. Eso por un lado, que imagino que preocupará, porque una sentencia judicial nunca se sabe cómo va a salir. Yo tengo el contrato que os lo voy a dejar y que lo analicéis. Eso por un lado, Jaime. Y después, por otra parte, aquel préstamo que hizo Cristella al Recreativo de Huelva desde hace ya 2 años, en torno, eran 490 y tantos mil euros, casi 500.000 euros, no se ha abonado. Y tú sabes, como economista, aunque esto lo sabe un niño de 7 años, que cuando uno no paga un crédito, pasan los días, y cuando pasan los días la maquinita va corriendo de los intereses. Según estos señores de Cristella, ya va por 800.000 euros. Y ahora unos daños y perjuicios que pedirían también por el retraso. No sé, vosotros habéis preguntado al alcalde, ¿esto cuándo se va a pagar? Porque esa hemorragia sigue sangrando. ¿Qué dice el alcalde a esto? A esto se une el magnífico acuerdo con Eurosamo, magnífico que se desveló porque Mesa de la Ría consiguió que un juzgado diera el documento, y eso lo hizo mi compañero Rafael Gavilán, en el que se firma un contrato de alquiler de gestión prácticamente por un valor de 1,5 millones de euros a una empresa que se vendió, que era Juanma López. No era Juanma López, era una empresa en la que participaba Negredo. De hecho, el que más dinero daba era la empresa Striker Anelka, que significa el delantero Álvaro Negredo, que fue jugador del Real Madrid, de la Almería. Ahora jugador del Cádiz. Bueno, ese contrato que se firma por 1,5 se rescinde en 2,1 millones de euros, como consecuencia de los intereses que hay que pagar y como consecuencia del precio de la rescisión. Si a eso le unimos la magnífica gestión de los palcos, más la magnífica gestión de Cristella, que se vio además envuelta, este préstamo procede dentro de un procedimiento de venta del Recreativo. Dentro del procedimiento de venta ya estaba incluido este préstamo, ¿vale? Pues tenemos, con la gestión de los últimos años, genera prácticamente un déficit anual de entre 1 y 1,5 millones de euros lo que está gestionando. Por eso yo el otro día decía a unos amigos que supuestamente en esta legislatura termina la deuda del Recreativo, porque si no me fallan los datos, al convenio del concurso de acreedores le queda 1 año, con lo cual en 1 año ya no existe convenio, y en 4 años, más la legislatura anterior, lo que se ha cubierto, termina el aplazamiento concedido tanto por la agencia tributaria como por la Seguridad Social. Por lo tanto, en 4 años la deuda del Recreativo debiera ser 0. Pero si le estamos sumando que cada año con estas gestiones se están acumulando deudas de 1,5 millones, pues vamos a acabar con que en 8 años de Gabriel Cruz multiplica por 1,5, pues tenemos que la deuda se va a asemejar muy mucho a la que dice que recibió. Y ahí también, esto lo vamos a tocar, si no le vamos a tosigar. Cuando Cristella opta, cuando se abre el concurso para comprar el Recre, le tumban esa propuesta. Los señores de Cristella dicen, oye, ¿por qué me habéis rechazado? Dicen, porque hay un informe de la Liga de Fútbol Profesional que desaconseja venderle el club a usted. Cristella dice, vale, muy bien, ¿me podéis facilitar ese informe? ¿Me podéis facilitar ese informe para yo quedarme tranquilo, leer el informe de la Liga? Aún no se lo han entregado. ¿Qué hace Cristella? Denunciar. ¿Qué va a pasar en octubre? Que, no voy a decir los nombres, miembros del Ayuntamiento de Huelva van a tener que ir a declarar, y el juez le va a preguntar, ¿usted por qué no le da a este señor el informe negativo de la Liga rechazando que se le venda a esta empresa? O el informe no existe o no le quieren dar informe. No hay más camino. O no existe el informe o no se lo quieren dar. Pero claro, cuando el juez lo pida, pues seguramente lo tendrán que dar. Es decir, que va a haber muchos procesos judiciales en las próximas fechas. Es decir, todo lo que toca a esta gente, la verdad, qué mal están gestionando el Recre. Y ya, bueno, deportivamente ya no, mejor no hablar, ¿no? 4 años de gestión de Gabriel Cruz, 4 años.
3 años asumen la responsabilidad de hacer el equipo deportivamente, 3 años pidiendo la hora para no descender a tercera. 1 año se inhiben de la gestión, dan esa gestión a una empresa privada, esa empresa privada gestiona los fichajes, el entrenador, y quedamos primero. O sea, no hay debate, señoría, yo creo que ni debatir, ¿no? Empresa privada quedamos primero, gestión de los políticos, 3 años pidiendo la hora para no descender a tercera. Yo creo que aquí no hace falta ni pedir opinión. El que está escuchando, y como son datos objetivos, aquí no estoy opinando, ahí están las clasificaciones y las gestiones, pues blanco y en botella. Bueno, alguna cosita más para resumir. Ramiro. Yo es que a mí con el tema del recreativo no me... Porque es que... ¿Tú ves bien que se haya metido 15 millones de euros para un club de fútbol? No. Vale. No lo veo, pero tampoco veo que el ayuntamiento lo expropiara. No lo veo. Eso era una sociedad. Te voy a preguntar también por qué... Ahora, que cierto partido político se abstuvo. No votó ni a favor ni en contra. Sí. En esa época también pusimos más dinero para convertirnos en acércate. Ramiro, por cierto. Ramiro, ¿y qué puede pasar? Claro, no se sabe. Lo que nosotros no hacemos nunca es llevar a los dirigentes del ayuntamiento y del recreativo por lo penal para ver si los derribamos políticamente. Eso es lo que nunca haremos. Ramiro, que puede, es verdad, porque se está tardando, es lo que tú dices antes de los juzgados, ¿no? Que cómo se está retrasando. Diatrillo con Perico Rodríguez. Que hace ya casi 2 años está en el juzgado la expropiación, legal o ilegal, 2 caminos. O el justiprecio que habría que darle a Pablo Coma, o la devolución de las acciones, no hay más caminos. ¿Por qué tarda tanto eso? Pues no lo sé. Sí, ¿qué puede pasar ahí? Pues no lo sé. ¿Hay alguna posibilidad de que el juez diga hay que devolver las acciones a Pablo Coma por la...? Yo es que no conozco el procedimiento y no puedo hablar, pero vamos, claro, que una cosa tan simple como un divorcio de mutuo acuerdo presentado en noviembre del año pasado, se ha firmado la ratificación del convenio de mutuo acuerdo en septiembre de este año, le ha dado tiempo a la pareja a enfadarse, redenfadarse, hacer las paces, y cuánto, pues si eso tarda 10 meses... pues un procedimiento medio complicado, que lo primero que tiene que empezar es pidiendo el expediente administrativo para acá, todo el traslado y los atascos que tienen los juzgados de los contenciosos, pues así estamos. Pero oye, aquí hemos trasladado ahora a los juzgados de los contenciosos a un edificio en la calle Aragón, con lo cual la concentración de los juzgados, que es a lo que se aspira, porque en Huelva la soltamos, donde no hay donde aparcar, donde no hay autobuses cercanos, donde no hay nada, pero bien, vamos bien, no hay problema. Bueno, pues no sé, ahí qué puede pasar. Todavía no ha salido la sentencia, esperemos que sea favorable para el ayuntamiento y que no haya que devolver las acciones a Pablo Coma, pues sería un auténtico numerito. Pero se puede esperar cualquier cosa, ¿no?, de una sentencia judicial. ¿Tú qué prevés que puede pasar, Enrique? ¿Podemos estar tranquilos de que las acciones no van a volver a Coma? ¿O no lo descartas? Eso yo ahora mismo es que no sé. El secreto. No sé, no puedo. Ese procedimiento no lo conoce tampoco. No puedo, no tengo acceso. Broma, es broma. Hasta ahí ojalá pudiera yo por lo menos verlo. Mi opinión, el procedimiento de expropiación hace aguas, por lo menos desde mi criterio, no sé, yo como dice Ramiro, no lo veo. Eso de expropiar unas acciones. Bueno, en fin, que cada uno inicia los procedimientos como quieren y luego ya saldrá el sol por antequera, pero yo no lo veo. Vale. Ahora, ya luego veremos, porque es que una tramitación, los procedimientos administrativos no es, se inicia con una, por ejemplo, esto es una expropiación, han tenido fases de alegaciones, se habrán dictado resoluciones, habrá que ver, habrá que entrar pormenorizadamente en un procedimiento que no tengo acceso, no sé, alguna resolución que no se haya recurrido, alguna resolución. Yo creo que el recreativo es la única chino que se le puede meter a Gaby en estos 4 años de legislatura. Es lo que puede hacer que se tambalee, básicamente. Bueno, aunque salga una sentencia de ese tipo, se lo carga, lo funde. Es un misil en la línea de flotación. Una sentencia tirándole abajo el tema de la expropiación significa una pérdida de votos, puede terminar una pérdida de votos. Coincido con Ramiro lo que acaba de decir. Yo lo miro que esa sentencia hunde económicamente y acaba con el recreativo. Acaba con el recreativo, sí. Bueno, Paco, ¿alguna cosita más antes de marcharnos? Del tema del recreativo sé nada y entonces me callo absolutamente. Y lo que sí es exigible y reclamable a Gabriel Cruz es que los planes de empleo, si los tiene, los acometa y los lleve a efecto, porque hoy he puesto en mi artículo de todos los días un texto sobre Concha Espina, la gran escritora del siglo XIX,
que los obreros no están para pedir limosna, sí justicia, y estamos ya en una situación de prodiosiorismo cada vez más generalizado, y eso no puede seguir así. Muchísimas gracias. Jaime Pérez, economista, Paco Velasco, abogado e historiador, Enrique Arroyo, abogado, y Ramiro Guinea, también abogado, y Javi González, que se encargó de la asistencia técnica. El jueves volvemos a las 8 de la tarde en Antena Huelva Radio, en nuestras redes sociales, y luego el viernes a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión. Gracias, que pasáis.